Buenas. Me gusta tanto ese guitarra. Se me torció esto, no hay ninguna. ¿Cuánto macho hoy? ¿No, la señorita tenemos? ¿Eh? ¿Qué pasa con la mujer en este programa? ¿Van cayendo? Huyeron Por favor. desfavoridas. ¿Cómo anda, señorita? ¿Bien tengo bien acá? Sí, perfecto. ¿Dónde estuvo? Alineada. ¿Dónde estuvo? China. En China, mirá vos. China. Y nosotros acá. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias por estar. Novarecio, buenas noches. Buenas noches a todos. Gran programa tenemos por delante y, por supuesto, vos prendido a la pantalla de América como cada jornada. Todos los temas en esta gran noche, como siempre en la pantalla de América, todo se debate, se discute apasionadamente, visceralmente en este programa. Ya conoces el hashtag, que es #juevesintratable. Ahí está. Ahí está, muy bien. La verdad que... otra manera, ¿no? Un presidente de la nación que habla con una red, en este caso con la red, con Novarecio, te felicito, Luis. Y con un título, la verdad que simplificó un montón de cuestiones que tiene que ver con qué va a pasar con la justicia, qué pasa con la inseguridad y cuál es la postura del presidente de la nación. Mauricio Macri dijo: al carnicero debería estar con su familia tranquilo mientras la justicia decide. Toda una postura. Vamos a ver el informe presentado por la gente de Denzel de Benier. Debería estar con su familia. En declaraciones a Radio La Red, el presidente Mauricio Macri opinó sobre el controvertido caso del carnicero. Así reabrió la polémica sobre la justicia por mano propia. Hay problemas graves de inseguridad que lleva a la desesperación y lleva a situaciones como el carnicero. Están trasladando en estos momentos al carnicero. ¿Sos inocente, Ariel? El chico no sé si se asusta o qué y empezó a tirar tiros y se va para afuera. Y mi cuñado lo siguió. El asaltante terminó muerto, atropellado. Yo sé que mi cuñado no los quiso matar. Queremos la libertad de él lo más antes posible. Que se haga justicia, que dejen de defender a los chorros. Que se haga justicia y que el carnicero tenga condena perpetua, porque eso no se hace. Me genera mucha tristeza porque pienso que de todo esto tendrían que estar opinando jueces y legisladores. Lo único que han logrado con esta protección al delincuente es este tipo de violencia. Más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la justicia y la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo. Él debería estar con su familia, tranquilo. No creo que sea bueno una opinión de parte del Ejecutivo. Acá hay dos víctimas. Yo soy presidente de la Nación. Tendría que estar tomando las medidas necesarias para que esto no ocurra. Sentía que me moría. Sentía que me mataban. El ingeniero Santos disparó 2 certeros balazos, uno en cada cabeza de los delincuentes. Otra víctima que mata al ladrón. Me dieron una puñalada en la espalda. Trato de atinar el cuchillo y bueno, me tuve que defender. A Zárate nos dejaron desprotegidos. La gendarmería se retiró hace unos meses y prefectura hace una semana. Esto realmente es muy difícil de suplir, se hace muy difícil planificar la seguridad. Lo más importante es entender que son situaciones dramáticas. Creo que lo que ha dicho el presidente está claro, que nadie sale a tratar de matar. Él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó, mientras la justicia decide por qué sucedió la muerte que hemos tenido. Una muerte más, un caso más y un caso que va tapando a otro. Una postura radical del presidente de la nación. Buenas noches, Luis. Buenas noches, ¿cómo están? Primero, información. Si no pasa nada extraordinario, mañana se le va a conceder la libertad al carnicero. Se le va a dar, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires, una libertad extraordinaria. Claro, porque el código que dice, ¿por qué una persona está detenida? Está detenida, le da esta facultad de tenerlo por 24 horas más hasta que el fiscal decida cuál es la calificación y si puede encuadrarlo en alguno de los atenuantes. La información, insisto, es información que tengo muy calificada del juzgado, es que, salvo un hecho extraordinario, mañana le da la libertad extraordinaria, igual que a Cataldo Villar, al médico de Loma Hermoso, o sea que va a quedar libre. Ahora, me parece que es interesante, yo comparto con vos que es muy interesante que el presidente hable. Pequeña digresión, nosotros estamos hablando de la inflación. Yo estaba haciendo una crítica al gobierno de Mauricio Macri por lo que pasa en Davos y lo que pasa en la calle, y el presidente quería hablar de esto. Había muy poco tiempo, él nos dijo, estoy entrando en la agenda, y la última pregunta que le hice fue esta. La verdad que en primer me parece que está muy bien que hable. Segundo, he escuchado discusiones de que ha transgredido, que ha presionado. Desde lo periodístico quiero hacer primero una cuestión. Nos ponemos de acuerdo, ¿queremos que hable o no queremos que hable? Porque si habla, ¿por qué habla? Si no habla, ¿por qué no habla? Y lo otro, fue muy cuidadoso, yo creo que fue muy bien asesorado. El presidente dijo, si no hay riesgo de fuga,
si no hay entorpecimiento, debe estar libre. Es casi garantista lo que está diciendo Mauricio Macri. Hoy yo he visto personajes como Marcelo Saín del kirchnerismo que se golpean el pecho diciendo ¿cómo invade la jurisdicción? No hubo invasión, porque lo que dijo el presidente es que se cumpla con el código. Si Macri hubiese dicho, yo creo que hay que derogar tal cosa, yo creo que la justicia no puede resolver sino de acuerdo a su criterio al Código Penal, hubiera sido una invasión. Pero lo que el presidente dijo hoy, públicamente, es interpretar una strepitus foris, una cosa que en la sociedad hay muchísima angustia, y dijo, señores, cumplan con el código. Previo decir, respeto a la justicia, hay que evaluarlo. Entonces, la verdad que me parece muy sano que el presidente... Ahora, ¿alcanza con esto? Yo le pediría al presidente que se ocupe de Zárate, donde las fuerzas federales fueron retiradas. Es un mini Rosario Zárate. El narcotráfico, el retiro de la prefectura y el retiro de la gendarmería. Pero como conclusión... ¿Por qué retiraron prefectura y gendarmería siendo una situación tan crítica, digamos? Bueno, por eso lo acabo de decir. Es igual, es un mini Rosario. Debatamos el por qué, porque esto todo es una consecuencia de... Es una manta corta, chicos, no alcanza. No, pero es una situación, pero encima que no alcanza, retirás las fuerzas y va en contra de lo claro, que... Sí, a ver. ¿Qué te pide los intendentes? Tráeme gendarmes. Le dicen a Ritondo, no quieren policía de la provincia de Buenos Aires, porque la policía de la provincia de Buenos Aires hay serios problemas. La depuración, algunos se están comportando extrañamente, sostiene el propio Ritondo o ve cosas que no veía. Paulo Luis acaba de decir que es una mini Rosario. Claro, sacan a los gendarmes y sacan hay gente que le han pedido declaraciones juradas y no lo admite. Pero no podemos, porque Ritondo dijo, bueno, tengamos más gendarmes. No podemos hacer crecer una fuerza para emparchar una que no funciona. Yo creo que se le cortó una parte a Macri, porque Macri puede opinar como presidente con mucho respeto. La primera parte sola tendría que estar en la casa, es polémica, porque no tendría que estar en la casa porque para la justicia es un homicidio simple, de 8 a 25. Pero acá que tenemos un abogado, porque en realidad él va detenido hasta el juicio por una cuestión de que se puede entorpecer la investigación o se puede... El pacto de San José de Costa Rica que rige en todo el país dice que solo podés estar detenido durante el proceso si hay riesgo de fuga, Báez, o entorpecer la investigación. Pérez Corradi, o si entorpeciste la causa. Por eso está Báez preso. Y por eso está presa Milagro Sala. Porque hoy escuchamos un montón. ¿Por qué Milagro Sala está presa? Porque desobedeció 2 órdenes judiciales, que eran de liberar la plaza, porque inventó un certificado médico diciendo que estaba enferma el día de la indagatoria, y eso se llama entorpecimiento de la causa. Entonces digo, no están dados los dos extremos, ni que se vaya a fugar, porque el hombre obviamente no se pudo fugar, ni entorpeció, por ende tiene la garantía de estar libre. Para un minuto, Johnny, porque vamos a hacer lo siguiente, porque este es un caso que va a salir otro mañana, uno no, 100, miles. Esto es constantemente. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno para evitar esto, para no llegar? Que me parece que es la pregunta, o en realidad hacia dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Cómo no terminar en estos casos? Gente haciendo justicia por mano propia, en definitiva es la única que por ahí le queda a los vecinos, zonas liberadas. Mira, es central, y lo hemos dicho infinidad de veces y hemos impulsado leyes incluso en el Congreso, es central trabajar por una justicia independiente y efectiva. Y creo que lo que está pasando es una alerta muy, muy grave de esta sensación que tiene la sociedad de una indefensión. Por un lado, la impunidad que siente que con todos estos casos, que yo lo vinculo mucho, la sensación de indefensión a lo que es la impunidad que se ha generado en todos estos años respecto a que la justicia, bueno, si la justicia no hace nada con determinados delitos, ¿por qué yo me voy a preocupar por lo que me va a pasar con la justicia, ¿no? Entonces creo que en el caso de la inseguridad hay que trabajar en esas causas estructurales que son fundamentales, y es la independencia de la justicia, la eficiencia y la transparencia del accionar de la justicia, porque en este caso, en el caso tanto del carnicero como en el caso del médico, se pone muy sobre el tema, bueno, lo que está pasando es tan grave como la sensación de poder matar y que no me pase nada, ¿no? Yo creo que no es lo mismo. Hay también en el código determinadas figuras que tienen que ver con la defensa propia y hay atenuantes. Estamos cansados, tenemos miedo, digamos, lo que está viendo el conurbano. Creo que, Santiago, te agrego, lo que hace el gobierno, porque esa es tu pregunta, es primero reestructurar las fuerzas de seguridad, porque decía Pablo y tiene razón, la gendarmería y la prefectura fueron utilizadas como comodín durante los 10 años anteriores, y la verdad que la gendarmería y la prefectura son fuerzas calificadas que tienen que estar cuidando las fronteras, cuidando los ríos, los mares, las costas, y las hemos utilizado como comodín para tapar estos agujeros. Y se nota mucho en Zárate. Es cierto, había una oferta allí de fuerzas de seguridad nacionales, pero ¿qué pasaba?
con lo que le correspondía al intendente también, que era generar una policía local. Porque lo que los vecinos le estaban el otro día reclamando también es que desde hacía mucho tiempo venían preparando esta policía comunal que nunca llegó. Sí, Johnny. No, respecto a lo que habló Macri con Luis, yo creo que puede ser leído de varias maneras. Está la idea esta de la interferencia de la división de poderes, que yo creo que quedó abstracta porque la jueza inmediatamente lo desoyó. Vamos a ver qué pasa mañana, porque está la posibilidad de que quede liberado. Es lo más probable, comparto lo que decía Luis, la información. Y después querer fijar una postura política. A mí me parece que sale con Luis para hacer la aclaración económica, ese debate que estaban teniendo, pero cuando Novarecio le hace esa pregunta, quería bajar una clara línea política, y no está mal. Durante muchos años en la Argentina hubo una idea de, delincuente víctima. Claro. Delincuente víctima del sistema. Hace un punto, Johnny, porque coincido totalmente con vos. Lo que hace Macri es subrayar quién es la víctima y quién es el victimario. Por eso. Sí. Yo creo que es, lo que está buscando Macri es un cambio de paradigma, pero no a través de esta es la línea política del gobierno. De empezar a entender qué nos pasó. Justicia legítima, decía. Sí, claro, justicia legítima, Gil Carboza, Faroni, lo podés ver durante muchos años cómo se fue transformando el paradigma cultural en la Argentina. Y después, eso tiene que ver con entender el hartazgo que hay en la sociedad, porque por algo, los dos casos, el del médico y el del carnicero, tienen mucha identificación con la gente. Porque Pero el cambio del paradigma, ¿cuál sería? Matémonos a balazos, no va a ser preso. Eso es el Far West. Eso es precisamente no entender lo que no entender, no hay un nuevo paradigma. ¿Qué romper es habilitar a que cualquiera le dispare a cualquiera y nos matemos entre todos. La idea. Romper el contrato social, Pese a que les duela, ¿no? Está bien. No, romper el contrato social no, porque es peligrosísimo. No puedes matar a nadie. Privatizar la seguridad no, porque es peligrosísimo, porque es adueñarme de las funciones del Estado, un Estado ausente. Pero sí, creo yo, es entender que hubo 114 muertos durante asaltos en la provincia de Buenos Aires en lo que va del año. 114. Entonces, en algún momento hay que prestarle atención a la gente, Diego. Bien, pero yo entiendo a la gente. No privatizar la seguridad. No, pero hagamos una cosa. Esto es un proceso largo. Yo sé que usted no lo va a entender. Tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la reforma a la justicia. ¿Cómo tiene no que van a entender? No, porque quieren soluciones. Ya quieren que todos nos matemos, total está habilitado. No, nadie dijo eso. Ustedes Que nadie muera. La Nadie dijo justicia eso. tiene Mirá, que actuar como tal. Vení. El otro día me pareció brillante lo que dijo Carolina Píparo acá. Dice, a mí me robaron, me sacaron la plata que yo había sacado del banco, después de haberme sacado la plata me gatillaron en la panza para matarme. Está claro quién es la víctima y quién es el victimario ahí. Después podemos darle un montón de lecturas y coincido que el tema es mucho más profundo. Ahora, empecemos a hablar de víctimas y victimarios, así de alguna manera la justicia puede comenzar a actuar, ¿no? Finalmente. Tenemos a un ex juez federal, Eduardo Gerón. Buenas noches. Buenas noches. Creo que es importantísimo como primera medida distinguir entre lo que es justicia por mano propia y legítima defensa, Santiago. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar en contra de la justicia por mano propia porque es la policía la que tiene que intervenir. Ahora, la legítima defensa, que ha sido el caso del médico, ha sido el caso del carnicero, ¿cuándo ocurre? Cuando la policía, aunque esté, no puede llegar a tiempo. Entonces, nadie está obligado a dejarse matar, a dejarse robar, y todo el mundo puede defenderse ante eso. Y nadie puede decir que el que se defiende ante una situación así está violando la ley. A lo sumo podrá actuar en exceso si él emplea algún medio que es completamente desproporcionado, pero nunca es un salir a correr. Yo comprendo que usted hace una buena separación. Mañana va a hacer una encuesta donde el 75% están de acuerdo con el carnicero, o sea, con la postura de este hombre que mató a un ladrón, no a un chico, mató a un ladrón que lo fue a asaltar. Pero una cosa es que yo estoy en el local, me vienen a asaltar y en inferioridad de condiciones yo mato adentro de mi local o adentro de mi casa, pero no tomando un auto, saliendo a correrlo, tirarlo de la moto, pasarlo por arriba, porque ahí me parece que ya no es defensa propia. Estamos hablando de hacer justicia por mano propia. No, todavía. Mientras no haya solución de continuidad, mientras se continúe la secuencia, mientras yo pueda alcanzar al delincuente para evitar que me robe, yo no estoy haciendo justicia por mano propia. Yo estoy defendiendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se puede defender? Punto y primero. Se puede defender la vida, la salud y los bienes, porque también se pueden defender los bienes. Entonces, si a mí me están robando y se está escapando en una moto o en lo que fuera, o en un auto, ¿por qué no puedo evitar yo ser despojado? Ahora, si yo espero
busco, averiguo, me dan una información y al día siguiente voy, lo encuentro y lo mato, entonces ahí sí hay justicia por mano propia. ¿Por qué tomamos otra postura? ¿Por qué tomamos otra postura cuando a un tipo le quisieron robar un maletín con dinero, salió los tiros y mató a un cerrajero que era inocente? No. ¿Pues sabes por cuál es la diferencia? El doctor, por ejemplo, le pegó unos tiros a uno y acertó. Si en realidad el tipo tenía mala puntería y enfrente había un niño, un nene que pasaba caminando y le pegaba un tiro y lo mataba, en vez de ser víctima pasa a ser un asesino. El que mató en la calle Florida a un cerrajero actuó de la misma forma que actuó el doctor y este carnicero. Entonces, digo, como... Igual para mí, un minuto. Sumarle más violencia a la violencia, chicos. No podemos sumarle más violencia a la violencia no es solución ni ha dado solución en ninguna parte del mundo. Acá la cuestión es mucho más profunda. Ahora, hay casos y casos. No, luchemos por la justicia. Hay casos y casos. Ahora, vuelvo a lo que decía Carolina Píparo el otro día. Empecemos a hablar de víctimas y victimarios. Sí. Empezamos a hablar de víctimas, porque si no se confunde. ¿Sabes qué me parece? Que el presidente no trajo a discutir si es culpable o si es inocente este hombre. Él lo dice muy específicamente. La justicia dirá, yo la verdad que tengo mis serias dudas de qué pasó con el carnicero. Tampoco me parece que haya sido un acto heroico el perseguir a una persona durante 3 cuadras, hubo 6 balazos, no sé lo que pasó. Lo que está diciendo el presidente es, ¿por qué a una persona que nació como víctima, porque lo fueron a robar, no le das la misma garantía que, por ejemplo, al delincuente que lo fue a robar? Uno de los 2 delincuentes, el que sobrevivió, tenía 6 antecedentes. El delincuente que terminó, Brian Álvarez, que terminó muerto, había hecho exactamente lo mismo con su hermano. Exacto. Al hermano lo habían robado y él, para perseguir al delincuente, tomó un auto y atropelló y estaba libre. Entonces, lo que está planteando el presidente es, si hay un Código Procesal Penal que dice, durante el proceso hay libertad porque no hay riesgo, que esto suceda. Digo, me parece que esto es básico, que la misma garantía que se le ha dado, en exceso a mi modo de ver, a muchísimos delincuentes se le conceda al carnicero. Wolf. Sí, buenas noches. Yo creo que el problema, por empezar, hay que tener en claro que no es coyuntural, es estructural. Recién hablaba con propuestas simplistas y no dándose cuenta de dónde estamos, de que esto es fácil. ¿Por qué sacan a la prefectura y a la gendarmería? No sé si vieron que entre ayer y hoy se empezaron a sistematizar los puestos de frontera. Lo que hacemos cuando salimos de Aeroparque y de Ezeiza, eso de sacarnos la foto y poner el dedo, no se hacía en ningún punto fronterizo. Hoy se vuelve a hacer y se está haciendo a partir de este fin de semana en 20 puestos fronterizos aproximadamente, y se va a tender a hacerlo en toda la República. ¿Qué pasaba? Bárbaro, traíamos prefectura, traíamos gendarmería a la ciudad y entraba la droga por todos lados. Y yo no me voy a rogar la representatividad de la gente como hacen otros diciendo la gente. Yo te cuento lo que me pasa a mí y lo que nos pasa a muchos de nosotros. Vemos que hay policía no capacitada. En la provincia de Buenos Aires hubo que agarrar 10.000 de los policías que sacaron a la calle para decir en campaña que teníamos policía y hubo que mandarlos otra vez a que se capaciten. Y además vemos casos en la justicia, que esto sí pasa en las charlas de café y a ustedes también les debe pasar, que vemos que no se avanza para arriba, ni siquiera hablemos de estos delincuentes que salen 6 veces. Vos ves a gente contando plata y tampoco va a la cárcel. Ves a algunos que te dicen, esa plata salió de la política y no se avanza hacia arriba cuando no son tipos que les encontraron plata en la casa. Es gente que viene de ser años funcionario público y no se avanza hacia donde se tiene que avanzar. En ese cóctel donde se utilizaba la policía para temas clientelistas, para hacer campaña, donde se sacaba la policía de los puestos fronterizos para que pensemos que en la ciudad estábamos protegidos, pero entraban 40.000 kilos de efedrina sin que nadie los controle y se lo vendían a nuestros hijos. Ese es el cóctel de tantos años, no voy a hablar de dos. No, igual yo creo que la política siempre trabaja a corto plazo. Claro. Digamos, ¿qué va a hacer este gobierno para trabajar de acá a 10, 15 años con este tema? Con este tema que tendrá que ser las políticas del próximo gobierno que venga. ¿te parece? No sé, porque acá es tan profunda la cuestión, tan profunda, que no alcanza a comprar 2 policías más o menos. No, por eso te estoy diciendo, ¿a vos te parece que no hay proyectos a largo plazo? Mirá, primero se hizo algo en la policía de la provincia inédito. Se mandó a recapacitar a casi 1/3 de los policías que se sacaron el último año a la calle porque no habían hecho una práctica de tiro, porque 2/3 de la policía no tenía chaleco antibala. Se puso por primera vez orden interno en manos de civiles y policías sin antecedentes. Se les pidió declaración jurada a la policía. Se está combatiendo y recapacitando policía, combatiendo a la policía mala como nunca se hizo. Vemos que estaban en el juego, los malos, vemos que le sacaban la comida a los caballos. Entonces, sí hay un proyecto a largo plazo. Sí, Gaby. Para empezar, uno le puede exigir a un policía, a una persona entrenada para poder manejar el tema de la violencia, es decir, es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia y que tiene que entrenar a la gente. Y entonces esa persona tiene que, ahí sí es muy importante el entrenamiento y que solamente utilice el arma cuando lo tiene que utilizar. Esa exigencia que uno tiene para el profesional no la puede tener para el civil. El civil se ve en una situación
impensada, que no está planeada, de repente teniendo que defender su vida, y entonces es muy probable que no actúe con la habilidad y con la eficacia que puede trabajar una persona que está entrenada para eso. Por el otro lado vemos que a lo largo de la democracia hubo 4.500 casos de gatillo fácil, es decir, quienes están entrenados mataron a 4.500 chicos como gatillo fácil, es decir, los mataron innecesariamente. No hay 4.500 procesos ni 4.500 presos por gatillo fácil. Entonces, ahora, cuando Macri habla de este asunto, una cosa es que él hable genéricamente y otra cosa es que un presidente se pronuncie sobre un caso, no importa lo que dice, no importa que sea acertado o desacertado, pero un presidente no debe hablar sobre un caso en proceso. Pero, sí, un minuto. Sí, Mariano. Sí, Santiago, quiero en este caso estar del lado de Brancatelli, porque la verdad que creo que dijo una cosa que es cierta. Una cosa es la justicia por mano propia y otra cosa es la defensa propia. Cuando cesa el acto o la agresión de un ladrón, de un delincuente contra una víctima, ya la víctima no tiene derecho a la defensa propia, porque ya cuando cesó el acto, según dicen los abogados, ya pasa a ser venganza o pasa a ser, premeditación. Digamos, claro, algo premeditado o algo que tiene que ver con, digamos, una emoción violenta, por ejemplo. Pero si está durante el hecho, si el hecho está ocurriendo y mientras está ocurriendo el agredido, la víctima, mata al delincuente, bueno, eso sí es defensa propia. Pero hay que distinguir muy bien estos casos, porque si no, dicen el Estado está ausente o el Estado no se ocupa de estos casos. Pero el Estado tampoco puede hacer venganza. Es que yo entiendo perfectamente lo que vos decís. Ahora, no puede hacer, con una justicia que mira hacia otro lado y sin ningún tipo de protección y contención por parte del Estado, digamos, pero el problema es muy malo el mensaje, es muy malo el mensaje. Pero no, es que para lo mismo. No, Mariano, no. Empezamos a los tiros todos y perdemos los buenos. Mariano, para. ¿Me entendés lo que te digo? Un tiro nunca es una solución. Nunca es una solución. Por eso yo recién decía, sumarle más violencia a la violencia. Imagínate el Estado no se subiría a un auto para atropellarlo contra un poste. El tema acá es que alguien te tiene que proteger y las leyes tienen que cumplir, simple, sí. Obviamente la solución no es el estado de naturaleza, no es matarnos todos, no es volver al Far West de ninguna manera. Pero hagamos un análisis, tratemos un poco más profundo y entender por qué tanta identificación con estas dos personas, con el carnicero y con el cirujano, porque si no, no estamos viendo lo que pasó con la gente. Analicemos profundamente por qué, no sé si el 75, el 80 o el 90 y pico % dice: ojo con lo que pasó con estos casos porque me siento identificado. ¿Por qué se siente identificada la gente? Porque el Estado no está, porque el Estado no le responde, tiene miedo, tiene impotencia. Ya hubo 27 casos de justicia por mano propia solamente en la provincia de Buenos Aires. No estoy justificando, estoy tratando de entender por qué se produjo un proceso de identificación colectiva. No se puede. Si este carnicero atropellaba a una señora que iba con un cochecito, un bebé y la mataba. Diego, vos vivís en el conurbano. Vos vivís en el conurbano. Entendés lo que está pasando. Entiendo perfecto. Somos víctimas todos. Bueno, pero tenemos que discutir la justicia como actúa, la seguridad. Discutamos de otro ámbito. No decir que está perfecto y que el presidente va a decir está perfecto. El hijo está perfecto. No, tenemos una manera. Sí, por favor, si no. Sí. Lo que quiero decir, primero es que si la ley permite defender los derechos y los bienes, como dije hace un ratito, entonces quiere decir que a mí no me pueden obligar a que me roben y quedarme cruzado de brazos y te pones que hacer la denuncia. Pero acá, la sensación de impunidad, ¿de dónde surge? No solo de la policía, sino que hay que hacer una justicia, juez. Ex juez. La justicia. El tema es que no se cumplen las leyes. ¿Y sabés por qué los jueces hacen esto? Porque los jueces hacen una aplicación automática de algo que debería ser selectivo. De lo contrario, no podría haber tantos ladrones con un montón de antecedentes, robando, matando el que salió hace 15 días, etc. Entonces, esos jueces que están dejando en libertad indiscriminadamente, producto de una doctrina nefasta que se instauró hace 15, 20 años y que ahora, por suerte, está tergiversándose y cambiando, está toda esta gente en la calle. Entonces, es hora de que los jueces empiecen a analizar, pensar en la sociedad y que la garantía, porque los jueces que se dicen garantistas, que sepan que son garantías para la sociedad, no solamente para el delincuente. Ahora, yo le voy a decir algo. A mí cuando viene un papá que le han matado a su hijo, no sé qué decirle. El otro día estuvo la mamá de Nicolás, un caso va tapando a otro. También estuvo el papá de Leandro Novillo también. ¿Y qué le explicás a un papá de un pibe que lo mataron para robarle un celular o para robarle 100 pesos a la billetera? ¿Qué le explicás? Ahí lo que está fallando
particularmente o de una manera, digamos, primordial es la justicia. Acá ha pasado algo con la justicia en estos últimos 15, 20 años que permitió de alguna manera que llegáramos a esto. Obviamente que tiene que ver la corrupción, la connivencia policial, digamos, todo lo que ha pasado, este caldo de cultivo. Pero acá es lo que no se ha cumplido básicamente, a usted, doctor Ledió, que es abogado, que son las leyes. Pero claramente. Pero aparte a mí me parece como, yo lo escuchaba recién a Gaby, por quien tengo gran afecto, y a Mariano, que es un tipo inteligentísimo. Gaby decía, un presidente no se puede pronunciar sobre un caso en trámite. Error. Un presidente no puede pedir que se falle de otra manera distinta a la justicia. El presidente no dijo, incumplan la ley. El presidente dijo, fallen de acuerdo a lo que a mí me parece. Dijo, acá hay una ley y yo creo que debe aplicarse. Y lo otro, lo que se plantea de este lado, no me deja de parecer pintoresco, que el garantismo, el mal llamado garantismo, que exigía que todo el mundo tramitara en libertad, aun cuando tuviera 10, 12... Acá mismo nos han dicho fascistas porque decíamos, ¿cuál es el problema que una persona tenga 12 antecedentes? Tiene que estar en libertad hasta el proceso. Y ahora se enojan porque el presidente dice que una persona que tiene un hecho gravísimo, que la justicia deberá decir qué es. Si es legítima violencia, legítima defensa, que yo creo que no lo es. Si es emoción violenta, que por ahí lo es, lo tramita en libertad. Entonces, ¿me entendés que no estamos discutiendo el fondo de la cuestión? Ahora, no estamos discutiendo que no hay seguridad. Macri, y que de alguna gente... manera, leyendo un poco lo que es la sensación popular o lo que siente la gente en la calle con respecto a este tema, no es tomar una postura y jugar un poco para... Lo que hace Macri es percibir el clima social y hacer una jugada claramente política. Pero ¿sabés lo que me parece que está faltando en el análisis también? Un paso más atrás incluso de la justicia, absolutamente lo que decía el doctor, hipergarantista, que no es garantista de un sector, sino la formación de los chorros. ¿Cómo se han formado tantos chicos pasados de Paco chorros en la Argentina? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a chicos que no tienen un proyecto de vida, a chicos que lo único que quieren es un poco más de Paco y hacen cualquier cosa? ¿Sabes cuántos chicos? 2.145.000 tienen problemas de nutrición. Esto lo dijo la UCA el otro día. El 25% no fue al médico en el último año. No fue al médico. El 46% no fue al odontólogo. Y el 19% vive en villas, ranchos o casillas. El 40% no le leían cuentos cuando eran chicos. Entonces, vamos un paso más atrás. ¿Cómo se formaron tantos pibes que no tienen un proyecto de vida en la Argentina en una década próspera? Macri, sin dudas, yo también coincido con Johnny cuando dice que Macri está buscando dejar sentado un mensaje, como él trata de desandar los caminos del gobierno anterior en numerosos aspectos y sienta precedente de otra, cambia el paradigma, para mí también. Ahora, acá hay varias aristas. Uno, lo más grave es el aumento de la inseguridad. La gente está buscando un problema y una solución. Igual, chicos, somos todos, no nos hagamos acá sorprendidos, esto nos pasa a todos a diario. Cuando un alcalde de Nueva York decidió arrasar con el delito, obviamente se evitó la justicia por mano propia, pero ¿qué hizo? Aplicó mano dura pero durísima. Estamos hablando de Giuliani, la gente lo aprobaba. Hasta que, bueno, perdón, Natalia, apliquémosla. Y si probamos a aplicar la ley una vez... Si mano dura es otra cosa igual, ¿eh? Claro, pero apliquemos la ley. Pero el problema acá, y es que aparece, y acá diciendo con lo que dice Diego, que exagera todo, la ley es una... Mira, Natalia, mira. La ley es un acuerdo comunitario. Porque yo te entiendo. Vos estás pidiendo mano dura, el que exagera soy yo. No me falta ese respeto. Mano dura, no exagero nada. Es mi postura. Hay una ley que es un acuerdo comunitario. Yo no pido mano dura. A ver, me parece que es ausencia de la ley. Ausencia absoluta. Mira, acá han venido todos los funcionarios hasta el año pasado que no eran compatibles las policías. ¿Se acuerdan que cada uno tiene su policía y se quitaban la culpa de unos a otros? Venía la gente de Ciudad, el gobierno de Cambiemos, y te decía, yo le preguntaba, vos hoy salís de acá del canal y te arrastraba para robarte el celular, te cagaban a palo, horrible, y no pasaba absolutamente nada. Los atrapaba y la gente que gobierna la ciudad decía, no podemos hacer nada. La pregunta que yo les hago siempre ahora es, bueno, ¿qué van a hacer ahora que tienen el dominio absoluto de la cuestión? ¿Qué van a hacer? Porque escucho muchos eslóganes, escucho decisiones, porque es verdad que la gente tiene terror y por eso llegamos a esa distancia. Mirá, las decisiones están en marcha, porque vos ves que hubo primero el traspaso de la policía de la ciudad, después la reestructuración de la policía bonaerense, que está costando, y digámoslo con todas las letras, incluso amenazas a la gobernadora, al ministro de Seguridad, porque hay resistencia, obviamente, de esa policía corrupta que no queremos ver más. Así que medidas se están tomando. Pero además, lo que hace el presidente hoy, y a mí me parece muy valorable, sin entrar en la discusión que se está metiendo en el proceso o está dando una
víctima señala la justicia, para mí no es ese el mensaje. El mensaje del presidente es: yo gobierno para todos los ciudadanos, voy a proteger los derechos, la propiedad y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Ahora, muy bien, también tengo que decir que no voy a estar del lado de la delincuencia, sino voy a estar del lado de los ciudadanos de bien que tienen derecho de vivir en paz. Y no voy a alentar, y perdónenme que parezca una chicana, pero en esto sí hay un cambio de paradigma, no voy a alentar ni a batallón militante ni nada de estas cosas Silvana, que no supuestamente eran el paradigma anterior. Eso es de Creo cuarta, que el mensaje, pero... no es de cuarta, el mensaje es: no, estamos es de del cuarta, lado pabellón, de la ciudadanía y de la paz y todas de esas la payasadas. convivencia. Pero no es un tema de cuarta, es un paradigma también, bueno, eso, pero, chicos, donde el preso pero político mientras se nosotros confunde. discutimos lo mal que hizo el kirchnerismo, que no hizo nada con el señor Aníbal Fernández inventando una frase muy desafortunada que él mismo se dio cuenta que estuvo mal. Y este año, donde hay 114, esta noche seguramente habrá familias que están en su casa encerradas con miedo, pánico, porque no se puede vivir. La provincia de Buenos Aires es insostenible. Entonces, en vez de estar con tantos discursos y pensar, tenemos que tomar determinaciones. La policía no pone a ningún ladrón en la cárcel, son los jueces. La policía buena, porque hay muchos, ¿sabes?, que te dicen: yo a este tipo lo detuve 3 veces, las 3 veces lo soltaron, y un compañero mío lo detuvo 2, yo no hago más el papel de ridículo, porque acá a la policía no le dieron valor y la pusieron en un lugar por debajo de todo. Entonces lo que tenemos que pensar es que hay jueces que se les cae la cara, sueltan asaltantes, violadores que han vuelto al mismo edificio donde violaron y terminaron violando a otra vecina, familias que están totalmente destruidas, y en vez de estar armando cuestiones emocionales, que son realmente todas muy emotivas, tomar alguna determinación. Y en la cárcel que se cumpla, cumpla la sentencia. Si yo voy por 8 años, me quedo 8. Los líderes de opinión tienen que tener cierta responsabilidad. El presidente también tiene una responsabilidad. Yo no creo que él se haya metido en la justicia, pero hay que ser cuidadoso. Cuando ocurren casos, gatillo fácil, a los presidentes se les pregunta la opinión. Está bien que opine. A mí no me parece que pasó el límite. Pero ahora bien, hay que ser responsable, porque vos no podés dar un mensaje. Esto no es la primera vez. Cuando Santos mató a un delincuente, se dio este debate. Lo que pasa es que ahora... Cherome, ¿usted fue abogado? Sí, fui abogado. A ver. Sí, bueno, en ese caso lo que hubo fue legítima defensa. Se consideró que era exceso, pero nunca un homicidio simple. ¿Por qué? Porque había transcurrido en forma secuencial después del hecho. Pero voy a esto, Santiago, que es lo que quiero remarcar, y coincidiendo un poco con Pablo lo que decía recién, que las leyes pueden están las leyes. ¿Podrá ser factible de ser mejoradas? Sí. ¿Podrá mejorarse la seguridad por parte del gobierno? Sí. Pero si cuando un juez tiene que aplicar una ley, va a buscar la forma, va a decir: esta ley es inconstitucional y no la aplico, como pasó los otros días. Los otros días un hombre mata a su mujer. Entonces le corresponde prisión perpetua. Pues ¿qué dijo un juez? Dijo: pero como se arrepintió, le voy a dar una pena extraordinaria de 17 años. Entonces, el juez impone su ley. Mientras los jueces impongan la ley y se olviden de la víctima... Hay jueces que han liberado abusadores de menores. Es espantoso lo que hemos escuchado. El juez se ha olvidado de la víctima. La víctima es el principal. Por eso yo vuelvo a lo que decía Carolina Pi, por eso decía, tengamos en cuenta quién es la víctima y quién es el victimario. Bueno, partamos desde ahí. Hay jueces que dieron vuelta absolutamente todo. Vamos a hablar con nombre y apellido. Axel López, que el anteaño pasado hablamos mucho de este juez. Liberó a Juan Cabeza, el asesino de Tatiana Colotzey. Esta persona, Juan Cabeza, estaba antes condenado a 24 años de prisión, tenía 4 violaciones y fue liberado contra todas las recomendaciones de los peritos. Lo liberaron y mató a Tatiana. También liberó a Pablo Díaz, el asesino de Soledad Barnia. ¿Se acuerdan que la mató en Caballito, en un departamento de Caballito? Este hombre, antes de matar a Soledad, estaba condenado a 19 años de prisión. Violó a una nena de 12 años, tenía salidas transitorias, sale, no vuelve y mata a Soledad Barnia de 19 años. Este juez fue representado por Zaffaroni, ¿no? Sí. Zaffaroni Lo fue el abogado y lo defendió, en realidad sin poder ejercer la matrícula, y todo un debate, le suspendieron la matrícula por esto. Entonces, casos como este juez, el juez Sal Charles, que también lo hablamos mucho el año pasado, generaron toda una idea de el victimario víctima, que tenemos que rediscutir profundamente en la Argentina. Sí, por favor. No, tiene que haber justicia y ver el rol de los jueces. Información. Leo, comparto un tuit para debatir, lo tiro sobre la mesa, no lo digo yo, estoy leyendo algo textual. Alberto de Facio. El gobierno de Daniel Scioli resolvió los casos como los del carnicero, que si se le imputa homicidio pide juicios por jurados y la gente decide. El resto es bla, bla, bla.
como el diputado Wolf en Intratables que está diciendo pavadas. Tiro simplemente... ¿Eso es información? ¿Pero cuál desfacio? No, eso no es muy informativo. No, estoy leyendo lo que acaba de publicar Alberto de Facio. Pero pará, ¿cuál desfacio? Alberto de Facio, el que integró el gobierno de Daniel Scioli, que por ejemplo permitió que no presentaran las declaraciones juradas a los policías. No me digas, decíselo de última de Facio, no lo veas. Te pregunto porque a lo mejor es otro. A lo mejor es Alberto de Facio Noruega. Es una solución. Claro, es un noruego que nos está viendo desde ahí. Le mandamos un gran saludo al público noruego. Te mando un beso grande. O sea, el juicio por jurado está muy bien, lo banco. A eso, banco los juicios ¿se puede hacer juicio por jurado? Sí, a partir de ahora los delitos graves van a ir por juicio por jurado y hay que tener la unanimidad de 12 jurados ya sorteados. Te la regalo, lo que va a hacer. Es bueno eso, es buenísimo. Ahí está, bueno, ese es el punto de hay debatir. que encontrar a 12 que condenen. Ponele que el juez Villar va a tener que ir. Va a haber 12 ciudadanos ya sorteados previamente, que no pueden ser abogados ni más, que lo condenen. Va a ser muy impactante ver esto. Yo defiendo el juicio por jurado. Ahora a esta altura del partido yo digo, para avanzar y no quedarnos con de Facio el noruego, me parece estupendo que el presidente se haya pronunciado. ¿Qué plan tiene para Zárate, la ministra Bullrich y, debo decirlo, el ministro Ritondo y la gobernadora Vidal? Hoy yo sé que hubo una cierta molestia porque yo en el mismo momento que hablaba sobre este tema digo, ¿no debería haberse constituido un comité de crisis en Zárate? Está muy caliente Zárate. Mira, yo te he contado esto al aire que me pasó hace un tiempo. Un día hablando con una persona, un funcionario muy importante, cuando se apagan las cámaras me dice, ¿sabes qué? En cuestiones de inseguridad esto no tiene solución. Dice, esto es tierra de nadie. Acá es tan profunda el problema que yo no sé cuál va a ser la solución. Y vos sabés que me fui tan angustiado, pues yo pensaba, si esta persona con todo el conocimiento, el poder que tiene, me dice esto, lo que debe ser la realidad de la cuestión, porque nosotros conocemos nada más que una parte, o nos basamos en 2 o 3 casos que son los que vemos todos los días. Esto pasa en toda la Argentina. Y hay una ausencia del Estado y una ausencia de la justicia. Por eso a mí me parece que es fundamental empezar por ustedes. ¿Qué pasa con la justicia, doctor? Es que con la justicia está pasando algo muy peculiar, que se viene trabajando con esta doctrina y es mientras no cambien el paradigma y tratar al delincuente como victimario, no como víctima, darle el lugar a la víctima. Vos sabés, Santiago, que hay instituciones civiles que ahora están batallando, como por ejemplo Usina de Justicia es una de ellas, están batallando por darle un lugar a la víctima en el proceso judicial. Y entonces está habiendo algunos, por ejemplo vi que en la provincia de Buenos Aires hay un preproyecto para que la víctima tenga el mismo lugar del delincuente en el proceso penal. Entonces, cuando la víctima sea un elemento más preponderante del proceso y que no se fije solamente en el delincuente, para considerar que el delincuente, al ser un producto de la sociedad, lo tenemos que proteger, lo tenemos que ayudar. No, el delincuente tiene que cumplir su pena sin mano dura y sin mano blanda. Hay una ley y hay que aplicarla conforme la ley lo dice. Los jueces no están cumpliendo esto. Los jueces están buscando cualquier artilugio de la ley para liberarlos, para darles penas menores, para darles que se cumpla la ley. Que tiene que pasar. A ver, lo presentamos a doctor López. ¿Cómo le va, López? Te escucho, por favor. Sí, me parece que hay que mirar mucho sobre la justicia. Se ha mirado mucho sobre la justicia federal, que trabaja los casos de corrupción, pero la justicia de la provincia de Buenos Aires es un lugar para analizar mucho, porque uno ve que en muchos casos los jueces no trabajan, no llevan los procesos a tiempo, por eso se dan libertades condicionales. Entonces esas auditorías que por ahí se piden para la justicia federal se pueden pedir para los jueces de la provincia de Buenos Aires, que no les conocemos la cara, no les conocemos el nombre y por ahí tienen la posibilidad de convivir con el delito de otra manera. Pero ¿cuál es el motivo, doctor? Porque si un perito que estudió psiquiatría le dice a un juez, no le conceda la libertad condicional a este tipo, que es peligroso, y el 99% de los violadores son reincidentes, ¿el juez desde qué lugar, más allá que vive en otro mundo, ¿no? Porque tal vez no transita la calle? Acá también pasa eso, mucha gente anda en autos blindados, en helicóptero, no pisa, entonces no conocen demasiado y opinaban desde otro lugar. ¿Desde qué lugar un juez puede hacer eso? ¿Desde un capricho, desde un beneficio económico? Porque Cristina Fernández habló de un tarifario en alguna oportunidad de los jueces, que no es un tema menor, ¿no? Alguna vez Cristina dijo, los jueces tienen las tarifas tabuladas. Claro. Esa fue la frase exacta, lo dijo en una apertura de sesiones legislativas en el Congreso, que nos quedamos todos, porque nunca se había planteado eso, la posibilidad de que cobren. Tal vez lo pensábamos internamente, pero nunca un presidente de la nación había dicho que jueces cobraban por liberar delincuentes. Igual este tema viene desde hace muchísimos años y todos los gobiernos se lo van sacando de encima. Lo pasan de unos a otros. Bueno, nadie, ¿sabes qué? Nadie quiere hacer una reforma seria. Ayer Cristina en la charla que dio, dice en un momento,
Bueno, no se habla más de inseguridad. Los medios no hablan de inseguridad. ¿Cómo no? Cristina Fernández de Kirchner, que hace 1 año, 2 años decía los medios exageran la inseguridad, que es una marketing, sensación y todo. Fue que... Ayer lo que dijo fue, ahora los medios están tapando la inseguridad para beneficiar a Macri. Macri. Que un caso, te lo repetían todo el día, parecían 100 casos diferentes. ¿Y ahora? Hay 100 casos y no se ve ni uno solo. ¿Y ahora? En este último mes empezó a hablar, hacía 9 meses, esto lo dije yo, hacía 9 meses que no hablamos de inseguridad. Mentira. Cuando había la misma... la gobernadora viviendo en una base militar. No hablábamos de inseguridad, Santiago, créeme, no hablábamos de inseguridad. Me amenazan de bomba todos los días. No hablamos de inseguridad. De diciembre a julio no hablamos. Tenemos a la gobernadora viviendo en una base militar. Así que no hablamos de inseguridad. Mira, sí. Está trincherada. Hablamos de inseguridad. Uno de los... viste, no se sabe cuándo empieza el delito y cuándo... Hay una de las cosas, por ejemplo, que están en el límite del delito, que son... Hay muchos trapitos que laburan y hacen su trabajo. Sí. Pero hay otros trapitos que ya están en el límite, te amenazan, te golpean. Yo la otra vez estaba con mi hija en la Boca y tuve que sacar el coche para que no me caguen a patadas y además porque no quería pelearme yo, porque estaba mi hija y no me pareció que era... Se le dijo Scioli en campaña, Macri, no pudiste resolver el problema de los trapitos en 8 años, vas a querer cambiar un país. Le fue muy bien a Scioli. Pero perdón, Diego, no lo resolvieron, ¿sabes por qué? Porque la legislatura... Bueno, lo que quiero decir es que hay, por ejemplo, pará, te doy un ejemplo. En ese lugar, en La Boca, que no solamente los trapitos, sino los tacheros roban a los turistas, le cambian la guita, eligen y la policía, vos ves a la policía de la ciudad y a la policía federal que se hacen los idiotas. Hablé 20 veces con el gobierno, 20 veces al nuestro y no hacen nada. Y por ejemplo, en algún momento va a pasar o que un tipo le va a pegar un tiro al trapito, o el trapito le va a pegar una piña a un tipo y le va a romper la cabeza y se va a morir. Y se va a armar un lío. Y vamos a estar... Chicos, ¿no se acuerdan en San Martín? No hace nada. Mirá, el gobierno no hace nada. En San Martín, el pibe que está hablando con el trapito no quiere ya pasó. Digamos, pagarle y le pega una piña. Casi lo mataron. Quiero decir que el gobierno no hace nada con eso. Tampoco hace nada con los manteros que están ocupando la calle Defensa, que es un lío increíble, que se cagan a trompadas todo el tiempo con los comerciantes y se va a armar otro lío. Es decir, que son fuentes de lugar. Y el gobierno se escapa porque no quiere hacer algo que en realidad puede tener problemas políticos, puede tener un costo. Y no hacen nada de nada. Las dos cosas. Primero porque soy de La Boca y después que el tema de manteros no puede decir que no se está haciendo nada. No se está haciendo nada en la calle Defensa. Nada. Sí, se está haciendo. En la calle Defensa Fíjate nada. que hace muy poco salió una nota en los diarios de ese tema. No, lo que quieren hacer es quitarle lo que quieren. La feria resiste el correrse de la calle Defensa y hubo hasta disturbios. Por lo tanto, no se puede decir no se está haciendo nada. Son 9 meses, es poco tiempo, pero se están haciendo cosas en términos de inseguridad y en términos de respeto de la vía pública. Porque ¿sabés de qué se trata? Pero saca de un día Pero para vos otro. recién decías, el presidente dice esto y está mal. No, porque también lo que se está tratando de hacer es recuperar un espacio en la sociedad para que todos respetemos el derecho del otro. No se puede salir de una crisis de legalidad. Y entonces este modelo de que, bueno, como ¿sabés qué? Como está bien, la venta informal, la venta artesanal, déjala en la calle, total, no importa. El comerciante que tiene que pagar los impuestos no importaba. No, sí que importa. Tenemos que tener lugar todos en esta sociedad. Pero decir que no se está haciendo nada es algo que no. En la calle Defensa, no te lo acepto. Señores, vamos al próximo informe. Muchos temas para hoy. El dragón, día 2, Dragon Ball, día 2, repercusiones. Mirá. Caja fuerte ocultan un dragón. A donde se guardaban valijas con dinero. ¿La bolsa la puso usted en el baño? Sí. Intentaba ocultar varios millones de dólares en un monasterio. Operación Dragón. Si el tema es esconder plata, la viveza criolla siempre nos depara un nuevo capítulo. Pozos, esculturas bizarras, bóvedas, conventos, bolsos. ¿Qué lugar queda por descubrir? ¿Qué hace una escultura de un dragón con una caja de seguridad dentro de un jardín? Estaba en la casa de un exfuncionario bonaerense. La descubrieron en un allanamiento en el Country Abril. 2,5 metros de altura, esta escultura. Una caja de tesoro móvil que pesa 500 kilogramos aproximadamente. Tiene llave de doble paleta sin dispositivos de cerraduras combinadas y de seguridad. Esto es lo que da para pensar que no era para las ojotas. Walter Carbone era monotributista que facturaba hasta 15.000 pesos hasta que fue funcionario público. Tienen que dejarse investigar todo el tiempo que sea necesario. Cuanto pueden, muchos se compran una casa grande, un auto inmenso, etc. Entonces, bueno, que se joda. Allanaron la casa de un ex colaborador mío, creyendo que iban a encontrar dentro de una caja que es el soporte, Víctor Hugo, de una escultura. Walter Carbone era el director de administración de la jefatura de gabinete
y por él pasaba la autorización de todos los pagos. ¿Y saben qué encontraron? Nada. Estamos viendo situaciones muy raras, ¿no? Bolsos con 9 millones de dólares. José López detenido en General Rodríguez en momentos en que intentaba ocultar varios millones de dólares en un monasterio. Esto no es cripta, señoras y señores, una bóveda. Siempre parece que vamos un pasito más adelante para sorprendernos. La misteriosa bolsa de dinero hallada en el baño de su despacho complicó tanto a Felisa Micheli que debió presentar su renuncia. El misterioso sobre de papel madera en su interior contenía 31.670 dólares y 100.000 pesos. ¿La bolsa la puso usted en el baño? Sí. Imagínate que esa bóveda eran como lockers metálicos a donde se guardaban valijas con dinero. Arriba hay una cosa, yo creo que nos hemos ido un poco a la mierda con todo lo que ha pasado. Secuestramos en el día de la fecha un bolso que tiene restos de tierra y está todo posiblemente relacionado. Empezamos a hacer algún tipo de excavación. Excavaciones en la estancia de Lázaro Báez. Lo que le estamos pidiendo es que rindan cuentas. ¿Ese es tu amigo? A ver, ¿por dónde empezamos? Jonathan Viale, por favor. Bueno, a ver, ¿qué sospecha el fiscal Garganta, Álvaro Garganta? ¿Cree que...? Lo que vamos a seguir es un poco la espectacularización de la corrupción, ¿no? Sí. El show un poco también de algunos fiscales. Que le faltaba esta historia en un dragón, nada más, sí. Walter Carbone, según sospecha el fiscal, sería el valijero de Alberto Pérez. Alberto Pérez es jefe de gabinete. ¿Dónde está Carbone? De la provincia de Buenos Aires. Lo están esperando para que declare. Sería bueno que se presente a declarar. No está prófugo, ni mucho menos, pero lo van a citar imputado, obviamente, para que declare y aclare para qué tenía ese dragón tan lindo de 1,70 m. Pero más allá de lo que tiene que aclarar, ¿no hay algo de sentido común que si vos te acusan algo que no tenés nada que ver, salís directamente? Volando. Seguro, claro, seguro. Claro, ¿Sabés por qué hay cosas turbias? Sí. Mira, lo que dice la denuncia de la coalición cívica es que había gastos extrapresupuestarios, o sea, que no tenían control, que manejaba este hombre, Walter Carbone, que era el tesorero de la jefatura de gabinete. Igual más allá del dragón espantoso, a mí lo que me llama mucho más la atención es el country, ¿de dónde vive? El country Abril. Ese es el lugar. Bueno, lo que sospecha el fiscal es que en esa casa se juntaban algunos funcionarios y se repartían determinada cantidad de plata. Acá tengo en mi mano, las facturas que le llaman mucho la atención al fiscal, porque es plata que salía de la jefatura de gabinete a contrataciones rarísimas. Por ejemplo, Back Publicity, factura 188, creo que es esta que tengo acá, 255.000 pesos, materiales en formato digital, no se detalla el servicio, no se detalla el precio por unidad. Después hay otra de Estrella Tour, por 205.000 pesos. Vos me decís, es poquita plata. Sí, tenés razón. No, es una fortuna. Pero si se van acumulando una y otra factura, es toda plata que no tenía control y que terminaba en manos de Ahora, este hombre. ¿cómo la justicia termina inspeccionando el dragón? Alguien dio el dato, Santi. Bueno, alguien dio el dato, porque información. todo se hizo jocoso, gracioso, que para mí no tiene gracia, a partir de la figura del dragón. Pero cuando vos sacás esa porquería de encima, te encontrás con una caja fuerte que pesa 500 kilos, que ha tenido que ser transportada con alguna grúa o algo por el estilo, pero no la mueve ni Cristo. Tuvieron que poner una base de cemento. Alberto Pérez dice, en marzo la pusieron. Sí. Aparte, y ya no había campaña, pero acá el tema no es cuando la pusieron, cuando la pusieron. Caja fuerte si en algún momento no hubo guita encima. Pero ¿cómo vas a guardar cloro, hojotas? Antes le avisaron que venía el allanamiento y sacaron la guita. Alguien lo vació. A ver, Montoya se ríe. ¿Cómo la Montoya? Buenas noches. ¿Qué tal? Por favor, lo escucho. Trajo dragón, Montoya. No, ¿qué puedo decir? Tienen que invitarlo a que cuente qué es esto. Que aparte ¿cómo es es que le gusta? Feo. No sé qué decir, o sea, pueden cobrar entradas para los vecinos que lleven los chicos. Yo creo que el delito estético, perdón, es más grave que el delito económico acá. No, eso es el delito estético es terrible. Igual, pero, totalmente de acuerdo. Sí. Tratemos el tema de la corrupción, lo de la Jonathan y la factura está buenísimo. Ahora, yo realmente ya no entiendo nada. ¿Cuál es la noticia? Digo, no. El dragón. El dragón era del padre del Carbone. Tenía más de 70 años la caja fuerte, hasta llovía y lo utilizaban para guardar. No había dinero. Cloro. Es una escultura. Guardaban Había cloro. cosas en la pileta. Sí, guardaban cloro. Viejo, te jodas. no, pero chicos, pero no es lo que vos
Jonathan, no podemos acá. Pero era una caja de 1,70 m. Perdóname, Jonathan, lo que vos quieras. Pero vos creés que guardaban... decir lo que no viste. ¿Vos creés que guardaban ¿No viste cloro? plata dentro de la caja fuerte? No. Pará, cuando veíamos dinero en la rosadita, decimos, es solamente dinero. Estás viendo el dinero. Acá no estamos viendo el dinero y también queremos hacer entender a la gente que había dinero. ¿Qué guardaban? Nadie dijo eso. Chicos, yo recién dije, saquemos al dragón. Vamos a hablar del Country Abril. Pero este hombre, ¿qué hacía? ¿Cómo vive el tipo ese ahí? Le vas a pedir a todos los que viven la propiedad que demuestren cómo se van a vivir ahí. A los que, sí, declaración jurada hasta para todos. periodistas, es todo. Claro que sí. Que todos los que viven en el Country Abril son chorros. ¿Cómo no pueden vivir? Pero pueden vivir tranquilamente en el Country Abril. ¿Qué ahora vas a ver cómo llegó cada uno a comprarse una casa en cada Los políticos quieren hacer todo. Minuto. Primero. Para ver, los políticos, los funcionarios públicos, obviamente quieren hacer todo como bien. ¿Qué persecución? Si es tu plata. Es impune, Santi. Pero es tu plata. ¿No crees que saber que los funcionarios, los de ahora también, Pero ya estamos jugando, es la corrupción calva, ligero de. No, con dos mangueritas y un poco de cloro y ya hace un A mí no me corras por eso. A mí no me corras por eso. ¿Cómo tenía un dragón en el parque? Y si tenía un dragón, ¿cuál es? Tenía una caja fuerte, negro. ¿Qué dragón? ¿De qué estás hablando? No hay lógica contigo. ¿Qué estás hablando? Para no es grave, no es grave. No, pero ¿sabés qué es lo que también me lleva a la reflexión? Nos hacía falta, yo coincido con Levinas, este espanto de cosas. Nos hacía falta el dragón, nos hacían falta... No, lo de López nos faltó. Las monjas revoleando. con escones, una sorda, con cariño por las religiosas y demás. Hacía falta esto, digamos. También es un poco una reflexión para todos nosotros. Hay 12 millones de pobres que dejó la anterior gestión. Evidentemente la mayor... Hace falta que la vicepresidenta también explique lo de los dólares de ella sin el dragón. Lo está explicando. Lo está explicando. De a poquito, en cuota. Fue la primera en decir que iba a la Sí, está clarísimo. No está claro. Explicar el origen de los fondos, ¿no? Porque si la vara la tenemos es para todos, Sí, se presentó Es previo. Pero fue la justicia. Se presentó la justicia. Yo creo que el problema... ¿Y qué dijo la justicia? El problema, con todo respeto, ahora te voy a responder. El problema, con todo respeto, es la grieta entre dar explicaciones y no dar explicaciones. Digo, ¿cómo hacía... Tiene los datos acá, Jonathan. Yo no soy especialista en este funcionario, pero todos los funcionarios tenemos que explicar. ¿Qué hacía un hombre que era monotributista, que hace unos años trabajaba... Yo pregunté si la mujer era tenía la firma del tenía tipo, un mirá. locutorio, era monotributista, Mirá, a ver. y de repente tiene una casa así. Eso es lo que hay que explicar. Esta es la factura. Es emblemático. Mirá quién firma la factura. Coincido. Walter Carbón. Mirá quién firma. Pará. Mirá quién firma la factura. Tal vez lo que me faltó, tal vez lo que me faltó explicar es quién firma la factura esta que no se entiende para nada. Licenciado Walter Carbone, subsecretario administrativo de la Jefatura de Gabinete. Vamos a la otra factura. Licenciado Walter Carbone. Era el que manejaba todos los gastos extrapresupuestarios de la jefatura de gabinete de Alberto Pérez, que tenía flor de casa en el Country Abril, no sé cómo la compró siendo monotributista, y que según el fiscal tuvo muchas reuniones con diferentes funcionarios en esa casa cerca del Dragoncito. Casa de fin de semana. Casa de fin de semana. Sí, también. Por favor, doctor, sí. Sí, no, ¿quién era Walter Carbone? Y para sacar el dragón de lado, además de ser el tesorero de jefatura de gabinete, era el responsable económico financiero de la campaña de Daniel Scioli. El recaudador. Esto significa, pero además el responsable económico financiero formal, la persona que abre la cuenta, que firma los cheques, que hace los pagos y que rinde a la justicia el balance de una campaña. Todas las versiones periodísticas del año pasado indicaban que su jefe, Alberto Pérez, era el recaudador informal de la campaña y que el otro denunciado por Elisa Carrió, Guillermo Escarcela, era el otro recaudador informal de la campaña. Entonces, una persona que aparentemente, por las facturas que hay, por las rendiciones, puede haber estado desviando fondos a la campaña política del candidato, el ex candidato Daniel Scioli, tiene que ser investigada. Y el fiscal llega a esa casa no porque había una caja fuerte con un dragón. Llega a esa casa porque está buscando información, está haciendo un allanamiento, algo muy natural hacer un allanamiento cuando hay un caso de corrupción, a ver si encuentra documentación. Pero alguien ¿Usted lo conoce, Carbone? Lo conozco, sí. ¿Y? Estuve con ustedes acá, con vos y tus compañeros, unas 30 horas en la cantidad de veces que me invitaron en este programa. Hombre, él debo haber compartido unas 4 o 5 horas en distintas reuniones y con una cantidad de gente similar. Sé muy poco de la vida personal de ustedes, diría nada. De manera que sé menos de la vida personal de él. Eso pero, es lo que... perdón, hago una pregunta. Perdón, si querés miento, pero... igual que lo conozcan, no. Claro, ¿para qué mentir? Yo lo conozco. Hago una pregunta. ¿No le hace ruido, Montoya? Sí. Digo, como ex titular de un órgano recaudador como ARBA, ¿no le hace ruido? Digo, yo me voy a comprar mañana un auto, y está muy bien que así sea,
me piden, tengo que hacer declaraciones, tengo que llevar, digamos, para comprarle VAC, que la compré una sola en mi vida y nunca más, me pidieron, pero todo, y si dónde sacaba la plata y todo esto. Y este buen hombre que ganaría 70, 80 mil, 100 mil pesos, no sé cuánto. Pongámosle todo esto, se puede comprar esto. Y el AFIP nunca se enteró de esto. Digo, a mí me suspendieron el monotributo porque me olvidé de dar el cambio de domicilio. Luis, y al hombre no solo con el dragón, sino con este nivel de vida. No le pasó nada. Cuando hace 7 años y medio yo dejé de cobrar impuestos, creo que quedó claro que todos estos detalles los atendíamos. La verdad, me parece que esta es una situación que ahora tiene que investigar la justicia. Yo no puedo decir cómo es que, siendo monotributista o si tiene... A ver, ¿cómo explica eso? La verdad que no lo sé. Para eso está la investigación judicial. Le hace ruido. Obviamente, digamos, a ver, presentado así... no cierra. Claro. Ahora, hay que investigarlo. Que explique. Ahora, ustedes saben que todo esto que estamos viendo ahora y que nos llama mucho la atención, nos escandalizamos, me parece que todo el mundo tiene que hacer una autocrítica. Por eso y mucho más de los medios. Obvio. Porque esto se supo siempre. Por eso te digo. Es como lo los que medios denunciaban. No todos. Pero muchos que el otro día se sorprendían porque en la aduana pasaban cosas turbias. Toda la vida. Pero te digo, digamos, Jorge Asís planteó el caso Chicone cuando nadie hablaba. Bueno, es uno de los escándalos que pueden tenerle serios problemas a Vudú. El tema de la falta del dinero de la obra pública se decía todo el tiempo. O sea, nos hizo falta el dragón, las monjas, López desaforado. Me parece que nosotros también como sociedad deberíamos hacer una autocrítica, sin compartir la responsabilidad, porque si no vamos a ser todos responsables, de ninguna manera. Y yo la verdad que sigo creyendo que el gobierno que cerró en los últimos 8 años de la provincia de Buenos Aires, en materia de seguridad, en materia de infraestructura y en materia de corrupción, me parece que va a tener que dar cuenta, y comparto lo que estaba diciendo el doctor, la justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿dónde estaba en esta circunstancia? Hay una procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falvo, que está seriamente cuestionada desde hace años, y también hay que pensar en los fiscales, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, que tenían que estar persiguiendo esos delitos, y Daniel Scioli no perseguía, parecía que no había corrupción en 8 años de gestión de la provincia de Buenos Aires. Sí, Santiago, acá hay un tema que me parece que es bastante sencillo. Si por esa caja fuerte pasaron muchos miles de millones de pesos y fueron a la campaña y no hay ninguna documentación, nadie sacó una foto, nadie firmó un papel, nadie nada, no va a pasar nada. Es cierto que alguien entregó el dato, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente. Si vos tenés una incongruencia fiscal, si cualquiera de nosotros tiene una incongruencia fiscal y los ingresos no son compatibles, no coinciden con lo que vos declarás en una declaración jurada, la AFIP te cae enseguida. Ahora digo, ¿es tan difícil para la justicia comprobar el enriquecimiento ilícito? Es decir, si se tienen los bienes, el patrimonio, los ingresos de una persona formales en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, ¿cómo no se puede demostrar si una persona se enriqueció o no se enriqueció de manera ilícita? Precisamente, no es, Mariano, vos con sabés 3 bien, peritos lo arreglás. Vos sabés bien que se han desestimado in limine prácticamente denuncias por enriquecimiento ilícito sin siquiera investigar. Bueno, ya mide con Cristina Kirchner. Pero digo, sin poner cualquier para ver la parte funcionario, cualquier económica. ciudadano común hoy está expuesto con la declaración jurada simplemente a una inspección de la AFIP. Pero eso si es te la puede figura inspeccionar personal. un inspector de la AFIP, ¿cómo no puede determinar un juez con 3 peritos, contadores, Sí se puede, si pero el te problema enriqueciste es o no de una manera decisión ilegal? Eso es la figura personal de Carbone. Eso es la figura personal de Carbone. Acá no es solamente Carbone. Pero un cachito, Diego. Acá no es solamente Carbone. Acá había un sistema, según la denuncia que hace López, que hace Oliveto, por el cual se le sacaba plata al Estado. Pero está bien, Johnny, pero el Acá- sistema tenés que investigarlo años y a lo mejor No, nunca llegás a la verdad. tenés que agarrar las facturas. No, ya sé, bueno, por eso. Y te das cuenta que es todo trucho. Son una prueba, si vos querés. El asunto es que la plata física que pasó por esa caja fuerte y fue a un puntero, a un intendente o a un juez para comprar un juez, si es que existió, nunca va a estar la prueba. López. No es difícil de probar. Acá se los está investigando por 2 delitos. Por lavado de dinero, el lavado de dinero tiene que tener un delito precedente. El delito precedente que Carrió señala en su denuncia es fraude a la administración pública. El fraude a la administración pública es haber eventualmente desviado dinero para otros fines que no son los fines que tenía ese dinero en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Haya ido a la campaña política o haya ido al patrimonio de los funcionarios. Le sacaron Se puede probar con pericias, con auditorías y con los informes que haga el Tribunal de Cuentas de la provincia. La señora de López, que se creyó una nueva rica del delincuente este que teníamos, gastó 1 millón de pesos arreglando su casa en Pacheco.
el arquitecto que lo contrató dijo, la señora me llamó, dijo, copie la fachada de la de Santa Cruz porque extrañamos la provincia, no sé qué historieta, $1 millón de pesos. Como no tiene ningún tipo de impunidad y como le gusta mostrarse, porque acá podríamos no solamente caer en este hombre. Tienen impunidad. Hagamos un... Tienen impunidad. ¿Cómo? Claro, tienen impunidad. Claro, pero si a vos no te persigue la FIP, a vos no te persigue la UIF, a vos vas a la aduana y te traes lo que querés, llegás a Ezeiza y haces lo que querés, entra al país lo que quiera en materia de cualquier cosa, vos corriste todos los límites como lo corrió esta gente. El señor López, ¿nadie vio el crecimiento brutal que tenía alguno de sus compañeros? El señor Jaime tenía un avión. ¿Cómo? ¿Desde qué lugar? Un avión. El señor Báez se compró casi una provincia. Todo el mundo lo vio. 20 capitales federales. ¿Cómo hizo? La corrupción hay que empezar a investigarla por los patrimonios. Por ahí no te podés investigar y llegar a la verdad en corto tiempo sobre una asociación ilícita o sobre un cohecho. Pero sobre los patrimonios sí podés. Pero Mariano, si vos sacás a Pedraza, que yo el otro día tuve acá un inconveniente y lo vuelvo a repetir, salvo de Michel y de Genaro y algunos, yo desconfío plenamente de la situación patrimonial de los gremialistas nuestros. El señor Pedraza, después de la muerte de Mariano Ferreiro, lo sacaron de un departamento de 3 palos verdes de Puerto Madero. Sí, se nos tendría que caer la cara a nosotros también como ciudadanos, porque si bien no podemos decidir, nosotros muchas veces avalamos o banalizamos el ridículo de Ollarvide, nosotros bailando y no sé qué historia, y fue un juez muy perjudicial para los argentinos. Pero Pablo, porque si hubiesen evitado sueños compartidos, el enriquecimiento de Cristina Kirchner. Bueno, por el delito más sencillo de investigar. Bueno, y los jueces y los funcionarios de la justicia, ¿dónde están? Yo lo digo hace rato. La política está dando su debate. Nosotros venimos acá, vos traes un político de un signo partidario, otro de otro, discutimos, nos acusamos, nos denunciamos. ¿Y los jueces cuándo van a dar explicaciones? Después se corporativizan. No sabemos quiénes son los miembros a veces del Consejo de la Magistratura. Vemos como a veces algunos jueces en forma corporativa, el caso de Ollarvide. Hubo que sacarlo de Ollarvide cuando tenía 20 y pico de casos de juicio político. ¿Recordás que la última vez lo habían salvado la noche de septiembre? El 11 de septiembre. Exactamente, el 11 de septiembre, entre gallos y medianoche, hicieron un show y lo sacaron. Digo, ¿no es hora también de que nosotros, todos los representantes de la sociedad, ustedes el periodismo los inviten a que expliquen, a que cuenten qué pasó, a que den explicaciones a la sociedad? Sí, por favor. No, el caso de José López es emblemático. Estaba siendo investigado desde el año 2008 por el juez Daniel Rafecas por enriquecimiento ilícito y no había movido la causa. De hecho, el juez de casación, Slokar, tenía un incidente de prescripción, que esto técnicamente, digamos, es un planteo para que un pedazo de la causa prescriba. Lo tuvo 3 años cajoneado. Elisa Carrió hace poco le pidió el juicio político a Slokar porque el día que se encontraron los bolsos, Slokar se acordó que abajo de un cajón tiene un incidente y lo resolvió, por supuesto, con oportunismo en favor de la justicia, pero estas cosas pasan. Depende del poder que tenga el investigado. El año pasado esta investigación se intentó llevar adelante, pero el juez Reale, como estábamos en el medio de la campaña, no lo quiso investigar a Scioli. Bueno, ahora, la denuncia que hacen ellos tiene un toque más de gravedad que a mí me preocupa mucho, se la quiero preguntar a López. La denuncia dice que se extrajeron del IOMA 1.500 millones de pesos a través de falsas internaciones, falsas prótesis, falsos pedidos de medicamento y sobreprecios en medicamentos y sillas de rueda. Que ya es, vos decís, toda la corrupción es mala. Bueno, este es un paso más adelante. Es una corrupción jodida porque es una corrupción que mata, o es una corrupción que le saca una silla de ruedas a una persona que la necesita. ¿Es así esto? Esto era Vox Populi en La Plata, por eso se incluyó en la denuncia, pero además había prestadoras que no tenían la mínima capacidad operativa para prestar los servicios que decían que prestaban a IOMA. Ahí hay facturación trucha, hay sociedades truchas que supuestamente eran prestadoras, ya hubo allanamientos, se están auditando esas empresas, se está yendo desde lo macro, desde ver si esas empresas podían prestar algún servicio o si eran estafas. Sí, se está avanzando mucho. Espera que, hablando de tantos años, y justamente citaban López, este López es otro López, y es Julio López, ¿se acuerdan la historia, no? Los desaparecidos de la democracia, él fue un paradigma de todo esto. Está su hijo acá. ¿Cómo te va, Rubén? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Quiero que me cuentes un poco la historia de tu padre y cómo sigue tu lucha hasta el día de hoy, ¿no? La historia de mi viejo es eso que ven ahí en la imagen, un tipo comprometido con la lucha, con contar lo que vio, con lo que vivió, y un tipo que te marcó sin hablar ese orgullo de haber ido a testificar, más allá de la obligación que tenemos todos de dar testimonio en un juicio, y es esa persona que sin hablar o sin ser grandilocuente nos marcó, por lo menos personalmente, para hoy estar llevando la lucha a partir de
estos 10 años de desaparición. 10 años pasaron ya desde que se desapareció tu viejo. Exacto. Recuerdo perfecto en muchísimos autos, en patrulleros, en todo, de ver la foto. En eso, Sí. eso fue parte de lo que se hizo, creo que fue la primera vez, inclusive en los taxis. Está Juan Carlos Verón, que ahí nos acompañó en esa época y nos está acompañando ahora en la difusión y en los taxis estamos poniendo estos panfletos para difundir, y él lo hizo con el sindicato de taxis en La Plata. Fue inédito, inclusive hoy hasta hay algunas imágenes de archivo cuando pasan algún patrullero, era muy común ver el cartelito. En esa época. ¿Qué pasó con tu viejo? ¿Qué crees vos? ¿Cuál es tu versión de los hechos? ¿Qué sentís como hijo? Yo creo que evidentemente alguien falló. Acá Walter Doctor fue compañero de torturas, compañero de haber estado juntos en Arana, compañero de testimonio, compañero de querella. Entre él y mi viejo ubicaron un montón de lugares donde después se encontraron un montón de pruebas. Mi viejo declaró junto con Walter y un montón de personas más, y es obvio que alguno pensó que a mi viejo por ahí, porque era un hombre grande, indefenso, y como su testimonio en el juicio contra Checolás acusó a muchas personas e identificó a muchas personas, identificaron muchos lugares, pensaron que tal vez desapareciéndolo el juicio se caía, fue una probabilidad. Nunca supimos y hasta ahora no sabemos realmente quiénes fueron o cuáles fueron los partícipes. Eso es lo lamentable. Yo resumo la causa, siempre lo cuento porque es así, son 50 cuerpos y 45 anexos. Hoy estaba el doctor Vascón, que es abogado de la familia, contándole a Claudio Abruj cómo era el tema de la causa, y yo saco un papelito así y te digo que con esto lo único que puede servir de prueba es que a mi viejo no lo buscan. No lo busca nadie, nunca lo buscaron. ¿Lo habían amenazado? No, Perdón. Yo le puedo preguntar qué piensa de que qué opina de que el gobierno de Mauricio Macri se haya constituido como querellante. A ver, vamos a explicar un cachito. Hoy me lo transmitió Claudio Abruj, nos preguntó y van a hacer la presentación. Primero hay que ver si la justicia determina tomarlo, y segundo, por lo que poquito que he estado hablando, me gustaría más que el doctor Vascón me explique, pero bueno, charlando con algunas personas dice que está bueno, y tengo que confiar en la experiencia, por ejemplo, de Walter, de 40 años de lucha. Sí, a ver. A ver, lo dijo todo Rubén. Checolás era el primer juicio después de la derogación de la ley del perdón. El testimonio de López fue clave porque identificó a 62 militares y policías. Y además, recordemos el contexto político. Arcelanian estaba haciendo una purga en la policía bonaerense muy fuerte, algo así como 3.000 policías. Muchos habían tenido participación en la dictadura entre el 76 y el 83. 36 de ellos habían estado en algún centro clandestino de detención. Y en un momento Felipe Solá, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, dice, fue la bonaerense. Es una frase política impresionante. Dice, fue la policía bonaerense la que secuestró a López. Nunca se supo más nada, pasaron los años. Me acuerdo que Aníbal Fernández en su momento dijo, ya va a aparecer a los pocos días. Sí. Y nunca más nada, Rubén. Convengamos que confuso. Fue confuso. Episodio confuso. Dijeron que había aparecido y no era él. Eran momentos donde los Kirchner tenían a los derechos humanos como la gran bandera política. Eso es lo extraño, porque digo, primero que en las investigaciones penales, un golpe lo que fuerte no para se hace Kirchner. rápidamente es prácticamente someter a que la causa termine en la nada misma. Y a mí me llama, digamos, ¿vos tenés alguna explicación por qué Néstor y Cristina no te acompañaron? Porque claramente no te acompañaron en esta Néstor investigación. sí lo hizo, tuvimos en 2 oportunidades y él comprometió su palabra de honor, y tengo que así tomarla, porque me parece que el que te lo dice de frente lo tengo que tomar. Yo le decía recién acá a los compañeros que me estaban acompañando hoy, que yo confío en las personas. Si una persona me dice que es gris, yo voy a creer que es gris. Después me daré cuenta que sí. ¿Qué te dijo Kirchner en su momento? Que se comprometía a hacer todo lo posible por encontrar, y que su palabra pasaba a Cristina. Yo con la expresidenta nunca pude hablar, así que no puedo contar algo de lo que yo no le pude preguntar. Aquellos que me conocen, y Walter sabe que yo cuando me enfrento a un funcionario le digo las cosas en la cara, como se las dije hoy, de buena fe, con buena predisposición, como corresponde a Claudio Abruj, cuando le dije que estaba un poco con bronca porque el gobierno
el Estado argentino no salió, por lo menos a decir, más allá de que si está la ley, se lo permite o no, de ponerse en contra de las prisiones domiciliarias de Checolás. Claro. Es una locura. ¿No apeló el gobierno? ¿No apeló finalmente? No apela más. No, el gobierno no apela más. Porque no dice que no le entra en la ley. Es increíble. Perfecto, no te entra en la ley, yo salgo de muchachos, yo estoy en contra de esto. Es lo que le dije a Claudio Abreu y me dio la razón hoy. Tenés toda la razón. Claro. Porque está, si no fuera porque en una causa que está procesado, Checolás estaría libre hoy. Claro. A 10 años del juicio, en el que él estuvo, él fue torturado por Checolás. A ver si entendemos que este tipo es el genocida más siniestro de Sudamérica. Comparado con Hitler, es un poroto. A ver si entendemos que estos tipos van a quedar libres y a mi viejo no lo buscan. ¿Para qué fueron a declarar hace 10 años si a los 10 años lo va a dejar? ¿Nunca tuviste un indicio de nada, algún llamado, algo que te despertara algún tipo de esperanza? Hubo, no voy a decir que no los hubo. Yo cuento siempre algo que fue... Porque parece que se transformó en paradigma tu viejo. Pero, ¿sabés qué pasa? Estaba la cara de él en todos lados de la provincia, todo el mundo lo buscaba, todo el mundo hablaba de él. Estos carteles como tenemos hoy acá, que en su momento nosotros hicimos, donde teníamos los teléfonos nuestros y eso. Yo he viajado a Misiones, cruzando para el lado de Brasil, y estaban los carteles con la foto de mi viejo y mi teléfono. Lo hemos visto en el sur. ¿Y te llamaban y qué te decían? Nada, simplemente sí hubo una vez una persona que encima dijo ser, soy López, me estoy escapando de la policía, los rasgos daban, lo buscaron durante 5 días, es una persona que no estaba con todos sus cabales, esto es General Pico La Pampa, y lo encontraron. Pienso en tantos desaparecidos, yo recuerdo haber tenido acá al papá de María Cash, que después él muere volviendo de un viaje que había emprendido a reconocer algún tipo de dato y fuente que tenía. Pero la verdad que como el caso de tu viejo hay varios casos más y nos preguntamos qué pasa con esta gente que sigue buscando, en este caso a su papá, ¿no? Hay muchísimos desaparecidos en democracia en la Argentina. Pero entender lo que él dice de la gravedad de lo de Checolás. En la causa, cuando López declara, antes de la segunda desaparición, describe la gravedad de las torturas. Y él dice, te ataban a un colchón manos y pies, te ponían una pinza acá, en la que te dije, señala, y en la punta del dedo, o si no acá, en la oreja derecha. Ahí está la marca, no se me fue más y no me la quiero sacar. Jorge Julio López. Esto lo declara la segunda vez y pocos días después desaparece. Johnny, recordemos en esa zona un nombre que todavía no pasó, que se llama General Camps. Camps, mano derecha de Camps. Está por decir eso mismo. Camps. Mano derecha de Camps. Camps y Checolás fueron seguramente los represores más sanguinarios que tuvo Argentina. Dentro del área de Suárez Mazo. Claro. Sí, por favor. Sí, él puede contar porque él lo vivió, por eso hoy nos acompaña. Yo creo que lo de López es emblemático porque además lo que describimos con López es que en Arana fue el primer campo de concentración donde se encontraron restos humanos. Claro. Cosa que hasta el momento no se habían encontrado y con López lo denunciamos. Yo escribí un libro sobre Arana, sobre el funcionamiento, que te lo dejo, te lo regalo. Muchas gracias. Sobre el funcionamiento del campo, donde describe todo eso. Y yo creo que tuvimos cierto grado de ingenuidad como sociedad. ¿Y qué dijo Julio López? ¿O qué dijo que le costó desaparecer? Que lo mismo que dijimos todos. Lo que pasa que ¿Y por qué él? Y porque yo creo que encontraron un eslabón por su edad, ¿Y fue un mensaje hacia quién? A él le gustaba, por ejemplo, manejarse solo, por fuera de la familia a veces, con algún amigo, dándole frases, dándole cosas. Yo creo que encontraron un eslabón donde dar un mensaje. El mensaje fue claro. ¿Para quién fue el mensaje en ese momento? Para nosotros, para los testigos. Para los que querían seguir hablando. Sin testigos, sin testigos, sin testimonios, no hay juicio. Sin juicio, no hay justicia. Esto es así, digamos, es una cadena muy, muy simple. Y el tema de López era avisar a todos los testigos de que, ojo con lo que pasa. Te digo más, al otro día de que... Escuchen esto porque yo me enteré, perdón, Walter, me enteré hace 15 días de lo que va a contar ahora que pasó hace 10 años. Digo porque no es menor. Al otro día que Checolás es condenado, después del levantamiento de las leyes vergonzantes, de punto final y evidencia de vida, y ellos siempre quisieron que no se juzgue a nadie más,
al otro día Checolás tenía que volver a concurrir a un juicio por la verdad, que fueron los juicios que le dieron algún grado de basamento jurídico a la reapertura de las causas. Cuando se va a presentar, momentos antes de presentarse, entra una persona conocida de las bandas de ultraderecha, de las bandas parapoliciales, y les dice a los querellantes: fíjense lo que ustedes van a hablar, porque ustedes lo conocen a Julio López, ¿verdad? Y se fue, dijo eso y se fue. Entonces, digo, el mensaje fue muy claro, hubo muchos testigos después. Pero cayó él como podría haber caído cualquiera de ustedes. Cualquiera. Claro, como mensaje. Cualquiera. Yo creo que tuvo la muy mala fortuna de ser Julio López, que además, bueno, él se había enfrentado, había dicho que lo iba a esperar, el Checolás. ¿Cómo era la custodia que tenían ustedes? Ninguna. Nada. ¿Cómo, qué significa Tuvimos ninguna? custodia después, por eso digo, tuvimos cierta ingenuidad como sociedad. No, yo creo que como Pero el Estado no determinó que ustedes eran personas y vulnerables. alguien pidió al Estado que lo tuviéramos, como hoy pedimos. Pero el Estado no tiene que esperar que usted le pida. Lo tiene que proveer, eso es uno de los errores, Bueno, y a partir de... yo creo que habiendo derogado las leyes, se creyó, y lo digo como autocrítica, se creyó de que teníamos un grado importante de hacer justicia. Y después resulta de que la realidad dijo de que todavía ellos estaban en muy buena forma. Muchachos, por eso además sí. lo de Checolás es muy importante, porque Checolás estuvo detrás de esto y sin duda, si lo llegan a dejar en libertad domiciliaria, si hizo las cosas que hizo desde la cárcel, ni hablar lo que va a ser estando... Muchachos, muchísimas gracias. Seguiremos con este caso, sí. A ver, Carlos, el libro, por favor. Muchas gracias. Quería Walter. contar algo Sí. del acompañamiento. Sí. Porque bueno, soy A ver. los organizadores del evento del domingo y quería entregarle a Brancatelli, como yo como peronista que soy, Bueno. a Brancatelli quería entregarle uno también, que es la cara de Jorge Julio López. Ahí está. A vos también te quería entregar. Bueno, gracias. La verdad que nosotros tuvimos una participación muy activa cuando desaparece Julio López y bueno, los taxistas lo pusimos al servicio de... Repartí tranquilo, hermano. De la gran lucha. ¿Cuándo es el evento? ¿El próximo domingo? El próximo domingo 18 empieza, hay muchas actividades, acá dejamos, pero el domingo 18 en el Parque Público Jorge Julio López. Te agradecemos y la verdad que acompañarlo a Rubén en su lucha, que él está muy solo y lo dejan muy solo y recorre todos los programas de televisión solo. Yo me parece que le tendrían que poner una custodia porque ya lo han amenazado y lo siguen amenazando. Está muy solo y él no se da cuenta de que como desapareció el papá, Dios no permita, no le pase nada a él. Él está muy solo y hay que acompañarlo. Listo, y hay que estar en su lucha. Gracias. Muchas gracias, gracias por todo. Seguimos por mucho más. Ahí está. Vamos a ver qué pasó con las declaraciones de Cristina. Obviamente Cristina volvió antes de hacer a la capital federal. Sigue declarando cosas. En este caso dijo lo siguiente. La vemos y después analizamos y debatimos todo. Grandes invitados que se siguen sumando. Mirá. El país de Cristina. Reapareció CFK y habló sobre cómo los medios trataban la inseguridad durante su gobierno y cómo es el enfoque actual. Luis Majul y Nelson Castro criticaron duramente al expresidente. Cuando hoy nos devolvían también las imágenes de alguien que, desesperado por la inseguridad, termina haciendo justicia por su propia mano, donde la inseguridad hoy es prolijamente ocultada o disimulada desde los medios de comunicación, cuando antes, durante nuestra gestión, cuando sucedía un hecho delictivo, el mismo hecho lo repetían 1000 veces por todos los canales de televisión y parecía que había habido 1000 casos. ¿Dónde vive Cristina Fernández de Kirchner? ¿Vieron cuando yo hablo de su patología? Que una persona enferma en cuanto a su concepción de la realidad es esto. Cristina, que en su gestión no hablaba de inseguridad ni de casualidad. Esto es Cristina, una persona enferma en cuanto a su visión de la realidad. Esta persona cree que la inseguridad en su gobierno era una muletilla. El Frente para la Victoria, el ala kirchnerista, tenía un discurso donde hablaba de la corrupción de la policía, pero los policías seguían currando y choreando. Hoy hay 1000 casos o más y no pasa nada por televisión. Esta es Cristina, que se ve que ve cualquier otra cosa menos los canales de la televisión argentina. Esta es la realidad de Cristina, una fantasía.
pasaba, Nelson? Sí. ¿Algo para decir, señor? Sí, yo creo que el fenómeno político de la discusión es muy interesante. Ahora, debería haber como un límite, ¿no? Y con el tema de la inseguridad, especialmente en donde, en el caso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se tuvo la peor ministra de Seguridad de la historia de Bernardino Rivadavia hasta ahora, que es Nilda Garré, que logró cuadruplicar la inseguridad en Argentina, números objetivos, si se pueden considerar objetivos los números anteriores. Yo digo, debería haber como un límite. Discutí sobre la fundación de Michetti, discutí sobre Aranguren y demás, pero digo, la inseguridad que padecimos todos nosotros y que efectivamente fue negada de manera sistemática por el gobierno, yo digo, ni siquiera el pudor del límite. A mí me impacta mucho porque digo, en algún momento Cristina se había transformado como en una esperanza de... ¿Se junta con vos y le decís de qué puede hablar y de qué no puede hablar? No, o sea, ¿querés callar a Cristina? O sea, de esto no hables, de esto sí. No, te cuento una cosa. Manejale, vas a ver cómo funciona la democracia. Manejale lo que querés que diga. Te cuento cómo funciona la democracia. Ella puede hablar y de hecho lo está hablando... No, pues sabés que hay una cosa que yo entiendo que al kirchnerismo le cuesta. Poner límite, se puede disentir, Diego. Vos sabés que hay algo fenomenal. Si vas al diccionario, la palabra disenso, puede decir lo que quiera. Yo puedo no estar de acuerdo y creer que es una impúdica con lo que está diciendo. Y pero sí que pongamos límite, que ella le tiene que poner. Señores, por favor, que tenga una visita de lujo. ¿Cómo le va, Tomás? Bien, ¿qué tal? Gracias por venir. Now we are talking. ¿Lo conoce? Ahora estamos hablando. Mirá que te trajiste hoy, Tomás, qué bueno tenerte acá. Estamos viviendo un momento tan extraño, tan raro, transición lo llaman algunos. Me interesa mucho tu punto de vista de este momento en particular de la República Argentina. Es un poco complicado porque no tengo posiciones totalmente contrastadas y así como para blanco, negro, a favor o en contra. No. Matices. Sí, es un... todos los momentos son complicados y este también es complicado. Entonces... hay problemas que tiene el país, no solamente el gobierno, los políticos. El país tiene problemas que hace mucho tiempo que se llaman estructurales y son muy difíciles de resolver. Y en un momento como el actual, esos problemas no se han resuelto y no se puede resolver así nomás. Lo que se está discutiendo acá todo el tiempo, la inseguridad, la violencia, todo eso, eso tiene que ver con la marginalidad y con la pobreza. Argentina fabricó pobreza durante muchísimo tiempo, pero durante décadas fabricó pobreza. Y eso tiene consecuencias. Pues si vos fabricás riqueza y la distribuís, hay una forma de vida. Si vos fabricás pobreza, concentrás riqueza, fabricás pobreza, marginalidad y gente que está ahí ayudada un poco y demás, pero que no tiene integración, hay fenómenos de violencia. Entonces, la situación es complicada porque la situación internacional es complicada. Argentina es un país dependiente, es un país dependiente del comercio internacional, es un país dependiente del Mercosur, es un país dependiente de la región. En cuestiones de economía yo soy muy cuidadoso. En general debo ser cuidadoso porque no soy quien para dar lecciones a los que están haciendo cosas en la política y tienen responsabilidades gubernamentales, ¿no? Puedo tener opiniones, pero son opiniones muy medidas, más en este momento todavía, y por supuesto que tengo temores, es decir, no tengo un gran entusiasmo en este momento, tengo temores fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo económico, porque lo económico tiene que ver con el bolsillo y el bolsillo tiene que ver con la vida. ¿No? Yo no desprecio para nada el bolsillo, tiene que ver con la vida, con la educación, con la salud, con las posibilidades que tiene la gente de vivir. Quiero decir que veo con una cierta preocupación, ¿no?, lo que se llama la lucha contra la inflación, ¿no? Creo que es una batalla sumamente riesgosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es peor la deflación. De la deflación no salís. De la inflación la podés manejar, pero de la deflación no salís. Estamos acostumbrados, por lo menos, sí. Estamos acostumbrados y puede ir un poco para arriba, un poco para abajo, pero cuando vos llegás a un estadio de recesión, deflación y depresión, es muy complicado salir porque la situación es cada vez peor. Recaudás cada vez menos, la agitación social es cada vez mayor y de eso es muy difícil salir. Entonces, Tomás, tengo una preocupación sobre eso, sí. Sos un tipo que ya, digamos, ha visto tanto seguramente en este recorrido en tu vida. ¿Por qué estamos como estamos, digamos? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué discutir o seguir discutiendo algunas cuestiones que tendrían que ser básicas y elementales?
hablamos de derechos básicos, terminamos hablando de cuestiones básicas que tienen que ver con la salud, con la educación, hablamos de derechos universales. ¿Por qué estar discutiendo a esta altura de los tiempos cuestiones que tienen que ver con calidades y cualidades básicas de cualquier sociedad? Bueno, una de las razones es porque buscamos un culpable siempre. Siempre buscamos un culpable y eso nos alivia muchísimo. Como nosotros somos inocentes y somos buenos y no tenemos nada que ver con la historia, entonces buscamos un culpable, ¿no? No tomamos en cuenta ciertas cosas. Menem gobernó 10 años y triunfó varias veces en la legislatura y en las presidenciales. Es calificado como un ladrón, pero lo hemos querido y mucho. Ahora acabamos de tener un gobierno que duró casi 12, 13 años. Le estamos diciendo de todo, como si no lo hubiera votado nadie. Es decir, en el año 2011 fue ayer. Cristina sacó 54 y pico %. Yo en ese momento tenía un cierto entusiasmo militante y colaboré con Hermes Wiener. Sacamos 16 y medio. Y después seguían 12 y 11. ¿Quién votó a Cristina? ¿Qué pasa ahora? Ahora nos dicen que es un país es decir, nos gusta votar ladrones, nos gusta votar corruptos, es un país de corruptos. Bueno, no es así. Claro. Tiene que haber un cierto reconocimiento de que en Argentina la gente votó algunas cosas que les vino bien, pero no lo podemos rescatar. Enseguida tenemos que sentir que empezamos algo nuevo, que todo lo anterior fue pésimo y que ahora estamos en una nueva etapa que se funda fundamentalmente en denigrar a los que se fueron. Yo combatí al kirchnerismo desde el 2004 en adelante, pero no voy a seguir ahora. Ahora quiero ver qué pasa. Eso ya pasó, está. Debo reconocer que de algún modo, durante estos 12, 13 años, una gran mayoría del pueblo argentino le vino bien lo que hicieron Néstor y Cristina Fernández. Por más que a mí no me guste, pero que le vino bien. Yo vivo en una comunidad. Entonces, cada vez que hacemos un festival del pasado para lincharle el pasado, no digo que esa sea la causa de nuestra decadencia, porque no hay una causa. Además, tampoco quiero hablar en términos de decadencia, de lo que nos pasa, porque lo que nos pasa a nosotros le pasa al mundo también. No es que el mundo esté floreciente, el mundo está en muchísimos problemas. Imaginemos que en cualquier momento tenemos a Trump y Putin como dos líderes mundiales, más el chino, y te la regalo. Entonces, no es que nosotros, todo lo malo pasa acá. El coreano, no te olvides, sí. El coreano no tiene mucha importancia, pero el chino tiene importancia, y el ruso tiene importancia, y el de Estados Unidos tiene importancia, ¿no? Quiero decir que el mundo está en problemas de enormes dosis de violencia, ¿no? Que lo vemos todos los días en Europa y en todo el resto. Así que todo no nos pasa a nosotros. Es decir, hay un alarmismo y un dramatismo exagerado. No necesitamos un poco, no buscamos continuamente un padre, una madre, alguien que nos salve de todos los males. ¿No hay una actitud hasta paternalista o maternalista en buscar un salvador? En un gobierno que gobierne y que pase. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos muy lejos por los problemas que tiene la Argentina de buscar un administrador de las cosas, ¿no? Es decir, un gobierno neutral a la escandinava, parlamentario, que en donde se repita lo que ya hubo, porque lo que ya hubo está organizado. Nosotros tenemos una sociedad totalmente desorganizada y con lo que se organiza mejor son los ilegalismos. Eso está bastante organizado. Ahora, todo el resto está bastante desorganizado. El Estado no funciona bien, pero el Estado no funciona bien no porque sea corrupto. El Estado no funciona bien porque no hay un buen hospital. Porque, es decir, las instituciones no cumplen su función. Vos vas a un hospital y no te curan como te tienen que curar, y vos vas a una escuela y no te tienen que enseñar lo que tienen que enseñar, y vas a una biblioteca y en vez de una biblioteca te dan otra cosa. Es decir, hay un problema estatal de funcionamiento y de dar servicio. Y así tenemos muchos problemas, pero eso no se resuelve condenándose a sí mismo y a tu propia historia como si vos no hubieras sido partícipe de tu propia historia. Lo mismo pasó con el proceso. En el año 84 yo estaba totalmente asombrado que en Argentina hubiera, en ese momento, 30 millones de demócratas. ¿Desde cuándo había 30 millones de demócratas? Yo viví acá durante el proceso, yo no me fui al exilio. Yo estaba acá y viví la complicidad, la participación y la vida cotidiana y claro, ahí dicen algunos. No, de algunos. No, de algunos no, de enormes mayorías.
Enorme El gobierno mayoría. subió con el Por 80% supuesto de que la no República todos. Popular. Está bien, Por, está bien. por supuesto que no todos. Porque la excepción confirma la regla. Pero por supuesto que no todos. Pero de repente éramos todos prisioneros y cautivos de una historia como la que no hubiéramos participado. Nosotros hemos vivido 12 años, creo, ¿no?, de kirchnerismo ampliamente mayoritario, ¿no? Lo tenemos que aceptar. Es decir, con el Festival Comodoro Pi nosotros no vamos a hacer gran cosa. ¿Y ahora qué le pasa al kirchnerismo que no puede soltar tampoco? ¿Soltar qué? No, soltar la idea de que no ganaron las elecciones, de que hay otro gobierno electo democráticamente por otra mayoría. Pero hoy en día cuando, creo yo, ¿no?, cuando uno dice kirchnerismo, a que no está hablando del PJ. No, hablo del kirchnerismo, no del El peronismo. PJ se está organizando de otra manera, cierto modo. de otra parte. El kirchnerismo es la cámpora y algunos Algunos sectores, movimientos sociales, sí. Bueno, es un sector que hoy en día es más bien minoritario, ¿no? Sí. Y que quiere volver a crecer. Eso es lógico. No van a ser ellos los que hagan una autocrítica cuando todo el mundo lo está criticando. Lo único que falta es que también se sumen a enterrarse a sí mismos, ¿no? Pero yo que realmente estuve del otro lado de la grieta, ¿no?, de la llamada grieta, ¿no?, en este momento no tengo ganas de seguir con ese tema. En este momento tengo ganas de ver si podemos hacer algo sumando. Pero sumando... ¿Cómo se puede sumar ahora? Bueno, primero no restando. Pero poca cosa. Sí. Y no fraccionando. Y no haciendo casa de brujas. Y no diciendo todo el tiempo que lo que fue horrible, ¿no? Porque eso es mentira. Y después reconociendo las dificultades que tenemos. Porque hoy en día que se aplacó un poco el discurso combativo, la batalla cultural, el todos contra todos, si no estás conmigo sos un enemigo, ahí florecen los problemas. Ahora quiero ver qué se nos ocurre. ¿Qué se nos ocurre para ver ¿Y a Macri cómo lo ves para problemas? hacerle frente a esos problemas que existen, que están? Mira, yo no tengo ninguna gana de encontrarle defectos, porque los tiene. Pero tengo muchísima voluntad y ganas y deseo de que encuentren un camino, ¿no? Sería muy fácil para mí encontrar debilidades y falta de ciertas cosas, etcétera, y tampoco sé si estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen. Ojalá me equivoque en algunas cosas, pero no creo que dependa... No dependen las cosas de un presidente en la Argentina, ni siquiera dependen de un gobierno. Nosotros somos una sociedad que está inmersa en otras sociedades. Si Brasil crece el año que viene a 4 o 5%, nosotros nos vamos a beneficiar. Si Brasil está estancado, hay desocupación en Argentina. Esto se llama globalización y se llama Mercosur. Cuando en el año 94-95 Menem todavía estaba festejando todas las victorias que festejaba con Caballo, se resfrió Malasia o se resfrió el sudeste asiático. Acá hubo una desocupación estructural del 20%. Eso no era culpa de Menem. Eso que estamos insertos en algo. Estamos insertos en un comercio internacional con China, etc. Ahora, ¿cómo van a maniobrar nosotros, que tenemos todas las fallas que tenemos, que es una sociedad empobrecida, con un producto bruto estancado hace tanto tiempo, para satisfacer todas las aspiraciones que tenemos en educación, desarrollo humano, etc.? Pero eso es un problema no de Macri, eso es un problema de la CGT, eso es un problema de la UIA. Eso es un problema de los empleados del Estado, eso es un problema... Mirá si Macri pudiera solucionarlo. Entonces ese famoso papá, esa famosa mamá, no existe. Igual me encantó lo que dijiste al principio, que fue los problemas de los argentinos. No empecemos a hablar de los problemas que son de todos. No es ni de un partido ni de otro. En esto estamos todos. Sí, Johnny, por favor. Hola, Tomás. Me quedé pensando en algo que dijiste al principio, que te preocupa la deflación. Es decir... que por salir de la inflación nos vayamos para el otro lado. Hoy presentaron el presupuesto, Pratgay, y dijo que el año que viene va a haber 17% de inflación con crecimiento. Parece que ese es el desafío, bajar la inflación, pero no pinchar la economía. Mi pregunta concreta es si vos crees que el modelo económico que tiene el macrismo no está preocupado justamente por recuperar la economía, sino básicamente por bajar la inflación y bueno, lo otro... que cierren los números, pero que cierren de cualquier manera. Yo trato de no pensar en términos de creencia, porque eso me queda muy corto y le queda corto a cualquiera, sino de analizar. Y soy bastante incompetente
como para hacer diagnóstico de economía. No soy ministro de Economía, no soy economista. No, te digo de modelo de país. Pero yo tengo temor que en el gobierno haya... el gobierno no creo que sea una sola entidad. Hay gente que tiene distintas orientaciones. Y hay una orientación que me parece sumamente peligrosa, que es una orientación que quiere transformar el país, disciplinar a la sociedad, enseñarle a los argentinos cómo debe ser la cosa, cómo se debe trabajar, la productividad, ¿no? Es decir, trabajar en serio, morder un poco el polvo, ¿no? Entonces, achicar el déficit, controlar la inflación, bajarla, que se pague lo que cuesta verdaderamente. Bueno, eso es sumamente peligroso. Sumamente, porque de ahí no salís. De ese pozo no salís. Y pero si entonces, por favor, sí, de Gaby. Una de las cosas que más me preocupan a mí, seguro, y quería ver cuál es tu posición al respecto, es que normalmente los países que planifican cosas son también al mismo tiempo los países que se preocupan mucho por los chicos y por supuesto por la educación. Porque los chicos son el futuro, hay una relación directa entre el futuro y los chicos. Y acá pareciera que ambas cosas están enormemente deterioradas. Por un lado no se planifica y por otro lado los chicos están entre el paco, escuelas que no funcionan. ¿Cómo te parece que ese problema es visto por la sociedad? Si la sociedad tiene conciencia de eso que está pasando y si existe alguna chance en el corto plazo de mejorar eso. Bueno, la sociedad tiene muchísima conciencia de eso porque habla todo el tiempo de eso. No sé si hablar todo el tiempo de eso es tener alguna conciencia de eso. Pero el tema de la educación habla todo el mundo, todo el tiempo y desde siempre. Yo soy profesor, hace muchísimos años, y siempre tengo un mensaje, que es la mística del estudio. Estudiar es maravilloso, estudiar es algo extraordinario, y veo que a nadie le interesa el tema. Porque interesan tantos temas pedagógicos y temas de ministerio, de secretarías, de ciencia de la educación, tanta pedagogía que no importa estudiar biología. No importa que el profesor sepa matemática y que te enseñe matemática y te descubre el maravilloso mundo de la ciencia. Hoy en día se pueden hacer cosas extraordinarias. No hay mística de aprender, o sea, ¿qué es aprender y qué es estudiar? Es lo que yo hago todo el día, es lo que debería hacer un profesor todo el tiempo, estudiar. Lo que tiene que hacer un alumno es maravilloso estudiar. Ahora, ¿qué pasa con ese tema? Porque el estudio tiene que ver con la curiosidad. Es lo que hicimos todos para llegar a algo. Yo creo que hay un deterioro del tema fundamental de la educación, que es estudiar. Estudian los profesores, estudian los alumnos. Es extraordinario estudiar. No es hacer los deberes para que te suspendan todo eso. Es aprender lo que es la vida, aprender lo que es el mundo. ¿Qué pasa con la vida, con la biología, con la física, con la geografía? Hoy en día con la tecnología puedes hacer cosas extraordinarias. En vez de eso, viste, te llenan de pedagogos por todas partes, ¿no? Tenés pedagogos, por 10 pedagogos, un profesor desestimado y mal pago, que está con su pequeña cosita de botánica, que a nadie le interesa, porque lo que interesa es que se integre, que participe, que entienda a los chicos, que los contenga, que sea mamá, que sea papá, que sea tío, que sea todo, y no que sea profesor de botánica. Entonces yo en eso veo un grave deterioro. Sí, Pablo, por favor. Tomás, maestro, un gusto. ¿Qué tal? Estamos ante dos hechos brutales con justicia por mano propia, defensa legítima, que pusieron a la sociedad a hablar de seguridad permanentemente. Mañana sale una o dos encuestas donde el 75% está de acuerdo con el señor carnicero y con el señor médico por lo que hicieron. ¿Qué piensa de este momento? Pero digo, para adelante, ¿qué se podría hacer? ¿Por dónde pasa su pensamiento sobre el tema de la inseguridad, que creo que está primero o segundo en todas las encuestas? La verdad que me siento totalmente incompetente para hablar sobre el tema. No me gusta el tema. No me gusta la palabra carnicero. Creo que debería llamárselo por su apellido. No me gusta el tema periodístico relativo a la violencia. No me gusta lo que dijo el presidente. Creo que hay que ser muy mesurado. Que el 70% de la gente no sé qué quiere. ¿Apoya los casos? Claro. De en realidad me asombra. Debería ser 99%, porque en general los climas se arman así. Hay que ser muy prudente. Sin duda que hay un problema. Hay un problema que fundamentalmente la causa es el miedo. Sí. Tenemos miedo. Y cuando uno tiene miedo, hay que saber manejar el miedo social, ¿no? Manejarlo, quiero decir, canalizarlo por una vía que sea constructiva. Si hacemos de
los, entre comillas, carniceros, una especie de héroes o de justicieros. No es muy bueno eso. Es decir, no, está mal matar. Eso está mal, ¿no? Y después vemos las circunstancias atenuantes, etcétera, pero hay que dejar un poco que, claro, uno dice que se encargue el juez o demás, pero después dice que los jueces no hacen nada, y si los jueces no hacen nada lo hago yo, y entonces uno empieza con esa avalancha. Es una avalancha destructiva y suicidaria, ¿no? Sí, Luis, por favor. Digo, frente a la admiración reverencial que tengo por Abraham, para mí uno de los filósofos más notables, un tipo estupendo, quiero disentir, o por lo menos traerte como posibilidad de pensar, porque vos en un momento dijiste el Festival de Comodoro Pi no sirve para nada. Yo creo que una de las consecuencias de lo que ha sucedido en nuestro país es el quebrantamiento sistemático de la ley, sin sanción, sea desde la ley más grande como la Constitución a la más pequeña como una infracción. Y a mí me parece que es cierto que hay que construir adelante, pero si vos no saneás con la sanción, no con el reproche moral, si vos no saneás con una sanción severa lo que son los casos de corrupción, me parece que vamos a volver a repetirlo porque legalizás la corrupción. Entonces a mí me parece que es fundamental el fenómeno Comodoro Pi, no es mirar atrás, es de una vez por todas decir, desde acá para atrás no va más esto. Yo fui irónico. Claro. Fui irónico. Ahora, cuando uno empieza con el tema de la justicia es infinita. La justicia no es finita, es infinita. Si empezamos con el tema de la corrupción y vamos a fondo, escupimos para arriba, te va a caer encima. Argentina tiene una construcción de ilegalidad muy bien ensamblada. No solamente los de Comodoro Pi están en eso, están también los que mandan a los que van a Comodoro Pi. Hay una especie de mecanismo por el cual aquellos que hacen la trampa son las que lo denuncian, las que la denuncian. Eso pasa bastante. El que más grita es el que la hace también. Eso pasa desde la AFA, ¿no?, hasta tantas cosas, ¿no? Sí, pero él participa de eso. Tengamos en cuenta que, sin duda, el tema es el Estado argentino. ¿Cómo va a funcionar el Estado argentino? ¿Cómo funciona el Estado argentino? ¿Qué control va a haber sobre el Estado argentino? ¿Qué transparencia va a haber? ¿Qué servicios va a dar? Después, bueno, los cohechos que se han hecho anteriormente. Pero eso hay que tener mucho cuidado. Brasil es un ejemplo. Aquellos que echaron a Dilma son peores que Dilma. Italia es un ejemplo. Dio como resultado Berlusconi. Es decir, ¿quién puede decir que aquel que está acusando no está implicado? Entonces, tengamos un poco de mesura en eso, porque cuando yo digo Festival de Comodoro Pi, por supuesto que es irónico, pero cuando se fue Menem fue bastante parecido, ¿no? Y que Menem de esto y Menem de lo otro, etc. ¿Qué pasó con Vudú? ¿Pasó de moda Vudú? Ahora, está complicado Vudú igual, ¿eh? Sí, pero Vudú era primera plana durante 3 años. Entonces, quiero decir, hay como un escándalo referido a eso. La justicia tiene que ser de bajo perfil, tranquila, seria, y va para allí. Por supuesto que hay cosas que son realmente que inquietan verdaderamente. La muerte de Nisman es algo que no, es un... Hay una raya ahí. A ver. No, eso cuando eso aconteció yo dije, esto ya no. Es mucho. Era como el caso Cabezas, ¿no? Es algo que no... Han pasado cosas, digo, esto quiere decir que cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde estabas? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo? Y miedo. Sí. ¿Pero qué te pasó a vos, Tomás, en ese momento? Porque todos recordamos ese día, enero. ¿Cómo te tomó la noticia? Bueno, me debe haber tomado la noticia como a cualquier persona mirando televisión. Pero dije... Porque fue a la 1 de la madrugada. Dije, yo ahora me callo la boca. Y dejé de escribir notas. Empecé a hablar. Yo me callo la boca. Acá es mejor callarse la boca. O sea, me dio una reacción de miedo. Digo, porque se puede hacer cualquier cosa. Era lo que se buscaba. Es un tipo, ¿viste? Custodiado por 15, 20 personas que va a hablar el lunes. No me importa lo que iba a hablar. Si era fundado o no fundado, eso qué sé yo. Pero que iba a hablar, desaparece, pum, listo.
Y cuando veo después del hecho, los comentarios del hecho, lo que se decía, lo que decía el jefe de gabinete, creo que era jefe de gabinete. Aníbal Fernández. Claro. El jefe de gabinete, digo, bueno, fue como lo de la AMIA, ¿no? Cuando fue en el 94, ¿no? Que el mismo día de la AMIA, después del atentado, Menem recibe a la revista Corsa para hablar de autos. Y los muertos estaban todavía en los escombros. Dije, bueno, acá la Argentina, para mí, mejor me voy a casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Hablando bajito. Bajito, tranquilo, traje gris. Para pasar desapercibido una gorra. Claro. Y mirando para abajo. Y mirando para abajo. Sí. Bueno, ahora pasó el tiempo, uno se recicla, se adapta, etcétera, pero hay cosas que indudablemente, ¿viste? No. Pero, perdón, ¿no crees que era un mensaje disciplinador? Que ese miedo que te agarró a vos, ese silencio que decías, yo de esto mejor no me meto porque ya está habiendo muertos. ¿No fue un mensaje no solo disciplinador para Nisman, sino para todo aquel que decía, acá hay algo que no está cerrando con este gobierno? Yo no tengo idea, porque realmente no tengo idea cuál era, si era un mensaje o ni siquiera era un mensaje. Era una eliminación. Eso no sé. Una eliminación no es un mensaje. Bueno, está bien, pero estamos llenos de mensajes todo el tiempo. Sí. Para dar miedo podría haber varios, pero digo, eso a mí me pareció, hablando de lo que decía recién Luis, sí, pero digo, centrar el tema hoy en día sobre el tema de la justicia y de la corrupción del gobierno kirchnerista es lo mismo que hicimos siempre. Cuando nos centramos en el gobierno menemista, ¿no? Cuando Menem gobernó 10 años, el gobierno kirchnerista gobernó 12. Son 22 años de gobiernos mayoritarios, ¿no? Eso no tenemos derecho a enterrarlo, porque somos copartícipes de eso. No importa si lo votaste a Menem o no. Pero somos copartícipes de eso. Es la sociedad en la que vivimos. No nos gusta la sociedad, bueno, no vamos o nos callamos, etc. Pero es nuestra sociedad. No creo que sea una sociedad peor educada que la uruguaya, que la chilena o que la boliviana y demás. Pero realmente debe haber pasado algo por lo cual... ¿Más corrupta, sí? No, yo no creo en eso. Yo no creo en que haya sociedades que tengan un gen de corrupción. No es eso. Lo que pasa es que, bueno, tenemos nuestros problemas, como otras sociedades, otros países tienen sus problemas, ¿no? Yo creo que veía ayer el programa que estaban representantes de Chile, ¿no es cierto? Ayer sí. Y la guatemalteca. Sí, estaban tan contentos con su propio país que dije, algo anda mal en Chile. Algo anda mal. Ninguna persona inteligente está contenta con su país. Está apasionada con su país. Le encuentra defectos todo el tiempo, como cualquier apasionado. Cuando uno viene con su Canadá o con su Argentina y dice, mirá que nosotros en la Argentina tenemos de todo y todo ese tipo de cosas. Digo, clima. Acá hay un coeficiente intelectual un poco achicado. Sí, Mariano, por favor, sí. Sí, Tomás, hace un rato hablaste de educación y siempre se habla de educación de los niños de entre 5 y 17 años, 18 años. Ahora hay 2 millones de personas, de jóvenes entre 18 años y 40 años que hoy están en todos los problemas estructurales que hablamos acá. El narcotráfico, la delincuencia, la pobreza, y hay que pasarlos a la columna de los recursos humanos, los emprendimientos. ¿Cómo se puede hacer para hacer ese tránsito de pasar ejércitos que hoy tenemos, de desocupados estructurales que no tienen ningún tipo de cultura del trabajo, hacia la cultura del trabajo, ¿no? Hacia los nuevos recursos humanos, lo que hace falta para que el país produzca? Bueno, yo creo que cuando el gobierno habla, repite varias veces la palabra inversiones, hace bien. Hace bien. Es decir, se necesita que haya inversiones en la Argentina. Y las inversiones son inversiones del capitalismo. No invierten Los Ángeles. Invierten del sistema económico mundial y globalizador, de cualquier lado del mundo. Invierten en lugares donde hay interés en invertir, para ofrecer productos. Y los estados nacionales se pelean entre sí, o las regiones,
en competencia entre sí para atraer inversiones que pueden llegar que dan trabajo, tecnología, modernización, bienestar, etc. Eso está bien como enunciado teórico, ¿no? Si no hay eso, si no hay crecimiento, si no hay un boom económico, tampoco hay mucho para distribuir. Salvo que creamos que el mejor manera de hacer justicia social es con lo que hay, repartirlo. Y ahí te vas a la miseria total. Vos tenés que crecer. Por supuesto, tenés que tener una política democrática para crecer, pero tenés que crecer. Eso no está mal que insistan sobre ese tema, ¿no? Ahora, si no hay eso, vos no vas a educar mejor. Argentina creó pobreza, se empobreció. Los últimos 50, 60 años se empobreció. Hay muchísima gente que no está incluida en un sistema formal. Hay mucha gente que está afuera de todo tipo de sistema. Eso se paga en todos los niveles. Entonces, yo tengo únicamente 2 antecedentes históricos a los que me remito siempre, no para decir que son celestiales. La única vez que Argentina, en 50 años, tuvo un boom económico de tipo industrial, fue con Frondizi, donde en 2, 3 años explotó la Argentina. Frondizi fue el tipo más odiado de la Argentina del 58 al 62. Fue el traidor. Otro ejemplo lo tengo con Alfonsín, pero ya en el aspecto más institucional, claro, ¿no? Más institucional, democrático. Pero desde esa época nosotros no tenemos un boom tecnológico industrial. Pero Tomás, tenemos guerras mundiales, claro, pero es suficiente. Tenemos boom, a ver, un minuto de cola. Porque recién nos citabas a Alfonsín y es momento de sacarse las caretas. Yo he visto la transformación de Alfonsín como imagen en estos últimos años. Es tremendo lo que se resignificó la figura y la importancia en el contexto histórico de Raúl Alfonsín. Ahora lo hemos visto. En su momento yo me acuerdo que era chiquito y fue odiado también, destrozado. Sí. Pero ¿para qué está Aldo con nosotros, Aldo Pignanelli? Y se habla de muchas cuestiones económicas. Aldo, te quiero escuchar, por favor. Sí, no, lo estaba escuchando a Tomás y ya sentía en todo lo que decía. El día de Nisman yo tuve, Tomás, lo mismo que tuviste vos, la sensación de no hacer nada. La primera reacción mía fue concurrir a la marcha el día de la lluvia, pero... y vos sabés que estaba pensando que en estos días me está pasando lo mismo que nos pasó con Nisman. Hay días que me canso de discutir lo que no se puede discutir, de que el relato es distinto pero es lo mismo, que si vos discutís un tema nadie lo estudia, vos decías estudiar. Yo tuve por mi edad la inmensa suerte de haber estudiado en una escuela pública muy buena. Entré en el 56 hasta el 62 primaria y del 62 al 67 secundario, 67, 73 la universidad. Y realmente era una muy buena educación, era otra sociedad, Tomás. Era una sociedad más equilibrada, 5% de pobreza, prácticamente no había indigencia, el que vivía en una villa de emergencia era un obrero, hoy es un marginal. Y algo nos pasó, y yo creo que el algo nos pasó, no solo eso, en el 76 hubo un elemento de ruptura en la sociedad, de temor, de escondernos, de desaparecidos, de persecuciones, y creo que eso marcó mucho culturalmente a la sociedad argentina. Comparto en un 100% el planteo de Tomás. Yo recién vengo de estar en un programa, me levanté y me fui muy enojado porque me pasé 10 horas hoy estudiando el presupuesto y lo leía tal cual lo mandó el gobierno, haciendo hincapié en lo que veía, sin siquiera hacer un juicio de valor. Y alguien del gobierno que estaba sentado me dice, no, pero eso no es cierto. Yo lo miré y digo, ¿pero qué está discutiendo? Si ni siquiera esto ya podemos ponernos de acuerdo. Relato. Ni siquiera hice un juicio de valor. Si yo te digo, Del Moro es un tipo que trabaja bien. Bueno, trabaja, no estoy diciendo... Ahí nadie te refuta nada, no, obviamente, pero quiero decir... Eso va a la promo, ¿eh? Que hay discusiones hoy en la sociedad que se instalan sobre cosas que nos hacen perder el tiempo. Pero hagamos un punto, ahora un cierre con respecto a las declaraciones económicas del presidente de la Nación, el programa de Luis, y ya cerramos con todos. Te quiero agradecer de corazón que hayas venido. Para mí es un honor que hayas venido al programa. Muchas gracias. Gracias a vos. Qué lindo tenerte. Brillante, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer un cierre también con nosotros tenemos nuestro profesor que es
Campolón, usted no se Campolón, ponga celoso. brillante. Brillante también. También. Un poco más ¿Sabés gritón. que te, Pará, un minuto, no, un minuto. perdona. Voy a hacer el cierre con usted. Que no Voy a se hacer el vaya cierre con Tomás. usted. Voy a hacer el ¿Sabés cierre por con qué? usted. Por Carrizo. Aló, presidente. Mauricio Macri se comunicó al programa de Luis Novarecio en Radio La Red y habló con el periodista sobre uno de los temas más calientes de la actualidad, la inflación. Estuve en el foro de Davos, el mini Davos. Se da con un costo alto para mucha gente que la está pasando mal y nos escribió el presidente de la Nación, y está en línea. Presidente Macri, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Luis. Muchas gracias por escucharnos. Siempre trato de escuchar un poco cada programa para entender cuál es lo que está pasando. Yo estuve en Davos, en el Centro Cultural Kirchner, y la verdad que el impacto de la esperanza, se pueden hacer inversiones, hay seguridad jurídica, se contrapone cuando uno pone un pie en la vereda y ve que hay inflación, hay recesión. Digo, ¿cuál es el costo que se evalúa desde el gobierno de esto? Lo que se evalúa es entender que esto es un proceso, Luis. Se logra no en una semana, en un año, en una presidencia, pero sí se logra trabajando en la dirección correcta todos los días. Y ese es el camino que comenzamos a recorrer, también asumiendo el punto de partida que comenzamos, ¿no? Que ha sido claramente un punto de partida muy malo. Por suerte, con el apoyo de la gente hemos logrado hacer reformas estructurales que permiten empezar a recorrer el camino que nos va a llevar a crecer. El año que viene, el consenso de los economistas habla de un crecimiento de más del 3%, y hay indicadores que permiten percibir que el fin de la recesión, que comenzó ya hace más de un año, está cerca. La inflación es responsabilidad del que gobierna. La inflación es culpa del gobierno, que no sabe administrar, que no sabe gobernar. Con lo que usted está diciendo estoy totalmente de acuerdo. Mi única pregunta es, sabiendo que la inflación es el impuesto que más golpea al que menos tiene, para competir esa inflación, ¿no es muy alto el costo que hay con despidos, con recesión, con falta de actividad? Que no es producto de bajar la inflación. Lo que sucede con la recesión, que venía ya hace 6 meses antes que nosotros asumamos como gobierno, es producto del desgaste acumulado de la inflación. Al principio... Ahí pasa parte de la nota que hizo hoy Luis para la red. ¿Para qué lo tenemos a Aldo acá? Ahora cierro con vos, Luis. ¿Bajó la inflación? ¿Bajó la inflación? Sí, bajó. ¿O no? Bajó la inflación. por ¿Debido supuesto. a qué? Debido primero al retrotraer las tarifas en el mes de agosto a marzo, por decisión de la Corte Suprema. Segundo, agosto fue un mes donde no hubo ningún ajuste de sueldos, porque ya en septiembre vienen los nuevos ajustes. Y agosto, ya tengo la información del cierre en mi consultora del consumo, bajó un 8% promedio, el consumo. No hay antecedente en los últimos años. Entonces, es un poco lo que decía Tomás Abrán. Él, con ironía, dijo, no quiero pasar de la inflación a la deflación con el ajuste económico. De una recesión se sale sin recesión, o sea, se sale creciendo, ¿no? Y creo que ahí está la clave de lo que nos está pasando hoy a los argentinos. La inflación ha bajado, pero creo que hay algún error ahí en el planteo, fundamentalmente del ministro de Hacienda, mi gran amigo Alfonso, que está diciendo que bueno, que ya está, la inflación ya está, se tomaron en joda lo del segundo semestre. Tomaron en joda y sí, lo logramos. Sí. Y la verdad que les digo que va a tener alguna sorpresa desagradable a partir de octubre con la inflación. Nuestras estimaciones que la inflación se va a mantener en un 2%. Esperemos que no, Aldo. ¿Cuándo bueno, vamos a pero arrancar? yo también lo deseo. Yo soy profesional, trabajo de esto, y ustedes cómo me afecta, y a mis trabajadores, a todo, también tengo una industria. Es muy complicado, pero no es que uno lo desee que ocurra. Lo que usted lee. Yo hoy presenté un informe a varios clientes, me hacen la misma pregunta. El INDEC acaba de informar, yo tengo la información acá, que en el mes de agosto la inflación núcleo, o sea, la inflación que no tiene que ver con las tarifas y con algún producto que estacionalmente baja en agosto, fue del 1,7%. Claro. En Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y a nivel nación fue el 2%. Esa es la inflación núcleo que se va a repetir, no sé si en septiembre, porque todavía va a depender de las tarifas septiembre. Mañana está la audiencia esta de gas, vamos a ver en qué termina, está el tema de la luz en otro contexto, va a depender de eso. Pero octubre, noviembre, diciembre va a haber un rebote de la inflación. Hay ajuste de salarios, hay ajuste de tarifas,
Y hay que estar preparados para eso, no asustarse. Pero no hay que sembrar un discurso anticipatorio. Mira, yo lo escuchaba, insisto, a Tomás recién, que hablábamos antes del programa entre nosotros, y decía algo muy interesante, que era, no se puede hablar permanentemente de las expectativas sin tener en cuenta el hoy, la realidad. Porque si no vos generás una expectativa, después te va mal en 2 meses y gastaste tu credibilidad. Y un poco es lo que le está pasando, no a Mauricio en particular, pero sí a su equipo, ¿no? Luis. A mí me parece que la intención de esta nota fue esto, porque yo estaba haciendo una crítica muy dura que decía, vas al mini Davos, yo estuve los 2 primeros días, hoy no estuve, y la euforia que había de los funcionarios con los empresarios era... 2 argentinas, sí. Y salías, pero salías, Y tenías el piquete, el Ministerio de Trabajo y demás. Digo, me parece que el costo es muy alto, que yo comparto lo que dice Aldo respecto de la recesión, del golpear a las mayorías. Y el presidente dijo, no podemos si no es combatir la inflación. Vos sabés que... Pero de todas maneras, eso es, perdón que los interrumpa, esa característica está en todos lados. Cuando ves la cumbre de las Américas pasa lo mismo afuera. El G20 con los chinos tenías una ciudad arrasada para ponerla brillante. Tenés Naciones Unidas la semana que viene y tenés Y la semana que viene lo seguimos. Exacto. Sí, por favor. Gracias, Luis, por todo. Muchas gracias, señor. No, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo lo pasaron bien? Muy bien. Gran programa hoy, ¿eh? Gracias por habernos acompañado. ¿Cómo lo pasó, señorita? ¿Bien? ¿Estuvo todo bien? Mirá, te robando un planito, ahí está. Así empezamos. ¿Vos querés un planito? No, mirá, planito para Vivi, ¿eh? Mirá, qué botas, Vivi, ¿eh? Qué botas. Es una choqueta, ¿eh? Y la cartera. Bueno, una rider. Divina. Hoy comimos gracias a la parrilla Los Arribeños. Muchas gracias. Buscarlos en Facebook. Parrilla Los Arribeños, Ugarte 1699 Núñez. Sigan con Animales Sueltos, sigan con Fantino. Mañana Pame pegadito a GH. Estamos nosotros. Pame, un beso. Mañana pegaditos, como les dije, a GH. Seguimos por mucho más, ¿no? ¿Pasaron bien? Chau.